visión conceptual propia, separada. Entonces, para 1976, pues ya la idea de la informática era conocida por mucha gente, pero todavía no se sabía qué quería decir. Y entonces la academia, una de las cosas que empezó a discutir era qué cosa es la informática, cómo se da a conocer, cómo intercambiamos experiencias, cómo nos apoyamos los pocos que estamos en eso, porque en esa época todavía eran muy pocos. ¿Qué tipo de personas había en la academia? ¿De qué tipo de formación traía? Pues era muy heterogénea, igual que actualmente todavía sigue siendo muy heterogénea. La academia en eso se ha distinguido en cuanto a que no privilegia a un grupo en particular. Entonces ha habido ahí gentes del ámbito académico, pura investigación, gente del ámbito de la enseñanza, gentes del área industrial, gentes de los proveedores, o sea, del gobierno, de la industria en general. O sea, al final de cuentas es un mosaico que representa a todas las entes que participan en el mundo informático, ¿es correcto? Así es. Okay. De hecho, cuando en el 76 se formó, se empezó ya pues, a cohesionar una especie de grupo inicial. Y yo creo que una de las labores importantes que hizo Victorio Sánchez, que fue el primer presidente, el que organizó la academia realmente, fue que en el 78, o sea, casi 2 años después, organizó un congreso internacional de informática. ¿En el 78? Eso lo inauguró el presidente López Portillo. Ajá. Ibero nos ayudó con un financiamiento y trajimos a 2 premios Nobel al seminario. Entonces, pues eso empezó a darle más visibilidad. Y bueno, a partir de ahí, cada 2 años ha habido cambio de presidente, y hasta ahora que recientemente se cambió a 3 años el periodo de la presidencia, ¿no? Okay. Y yo creo que la academia ha sido un factor pues de cierta utilidad para el país. En alguna época hubo un acercamiento muy importante con el área de informática de la Secretaría de la Función Pública. Okay. Con ellos organizábamos cada año un evento más orientado al gobierno, pero abierto a todo el público. Más recientemente, pues aquí... ¿No salió de ahí el Compranet? Pues, la idea de mira, Compranet. Tuvimos una relación muy sui generis. Yo, en lo personal, me tocó auditarles el sistema para decirles si había huecos o no. Okay. Y pues metimos a un par de gentes más de la academia, pero no fue un contrato con la academia formalmente, ¿no? El que sí fue, pues en cierta medida con la academia, aunque en realidad el contrato lo firmó la Federación de Asociaciones de Informática, fue la revisión técnica que hicimos del PREP en el 97. Oh, que fue la primera vez que el IFE manejó las elecciones. Entonces tenía cierta preocupación, lo cual es muy lógico además. Y se cayera el sistema. Otra vez. Sí, para que no pasara eso. Entonces nos invitaron y armamos un grupo como de 8 gentes, algo por el estilo. Okay. Y estuvimos revisando todo el sistema, el software, la instalación, las acometidas telefónicas, los sistemas que tenían en los, ¿cómo se llama?, en los distritos electorales, etcétera, ¿no? O sea, se hizo un trabajo muy, muy amplio ahí. Y firmamos una cláusula de confidencialidad, pero les puedo decir que si no hubiéramos estado ahí hubiera habido problemas. Qué bueno. Oye, me voy a saltar. ¿Quieres decir algo, David? Sí, quiero Claro. poner un poco lo que está diciendo Enzo, y tiene que ver con los que formaron la academia. Yo les tengo todo el respeto al mundo y siempre que puedo menciono que la visión que tuvieron, porque al final fue un tema visionario. Claro. Crear una asociación que tuviera justamente ese intercambio, ese manejo de experiencias, etcétera, y que incluso era quienes podían formar parte de la academia, que eso era algo también importante, alguien que pudiera aportar. Porque tú abres una academia, normalmente alguien te dice, bueno, ¿cuánto cuesta para entrar a la academia? Te pago y ya soy académico. Claro. No, aquí yo creo que en un principio se trabajó, se sigue cuidando todavía
por supuesto, que a quienes invitamos a formar parte de la academia sean profesionales de la industria. de esta industria, pero que además haya resultados tangibles, medibles, que podamos ver que su trayectoria es una trayectoria que ha dejado una huella verdaderamente en el gobierno, la industria, la sociedad, la educación, donde haya tenido que estar, quede esa huella. Entonces yo creo que eso es importante porque también la academia, hoy 47 años casi, no ha crecido tampoco exponencialmente, se ha mantenido con un grupo de académicos activos, participantes, y cada año tratamos de hacerlo, integramos nuevos miembros, invitamos a nuevos miembros, pero estamos hablando de que entran 7, 6 cada año, no muchos más. Hoy estamos cerca de los 300 académicos, más bien hemos dado 300 membresías en 47 años. Fíjate. Que es realmente poco. Fíjate, ya nos estás contestando una pregunta. Nos preguntábamos, Marco y yo, ¿por qué no nos invitaron? Y pues que no hemos contribuido en nada. Perdón, le debo volver la palabra a Enzo, pero antes quiero contestarte esto. Déjame decirte que mucho tiene que ver también, que es algo que también quedó en nuestros estatutos de origen, y que los hemos ido manteniendo con algunas adecuaciones suficientes, es que para ser miembro de la academia te tiene que recomendar un miembro de la academia. O sea, un propio miembro de la academia te tiene que recomendar. Él tiene que decir, yo recomiendo a esta persona para que se integre. Y entonces, con la recomendación, pues ya ganaste mucho, porque ya él es siendo el aval para permitirte la llegada al grupo académico. Si nadie te recomienda, bueno, es que a lo mejor no conoces a nadie. Exacto. No te conocen. O no te conocen. Sí. Y es así un poco. Y es lo que mencionaba Enzo ahorita también. En un inicio, este grupo fue muy variado, ¿no? De diferentes disciplinas, de diferentes orígenes profesionales. Y al paso del tiempo sigue siendo todavía, pero habíamos descuidado algunos sectores. Y entonces hemos ido trabajando también. Por ejemplo, un sector que hemos descuidado mucho era el sector de la industria. Sí, la industria la habíamos dejado un poquito de lado. Y le dimos mucho peso más a la parte académica pura, investigación, docencia, en ese sentido. O servidores públicos, por ejemplo, también, ¿no? O directivos de instituciones, por ejemplo, comerciales, como tal, pero no de la industria. Okay. Algo que tiene la academia, y tampoco lo menciona eso, pero Roberta me corrige, es que somos muy agnósticos. Okay. Nosotros no tenemos ni marca ni producto. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Estamos totalmente abiertos. Si tenemos que analizar un producto o una marca, estamos totalmente abiertos. No estamos casados con ninguna de estas organizaciones. Ha habido intentos de algunas organizaciones que se nos acercan a decir, oye, yo te patrocino, pero me pones ahí al ladito de tu marca mi nombre. No es algo que hemos buscado. Entonces también eso ayuda bastante a mantenernos en ese sentido agnósticos. Esa imparcialidad genera confianza muchas veces. ¿Estás de acuerdo? La credibilidad. Así es. No, ese ha sido uno de los puntos importantes de la academia. De hecho, la academia se ha tratado de mantener al margen de aspectos políticos, de aspectos comerciales, de aspectos ideológicos, de cualquier tipo. O sea, lo único que realmente nos ha interesado desde el principio es el apoyo al crecimiento de la propia profesión, de la propia actividad. Okay. O sea, cómo esa actividad puede ser útil al país, ¿okay? A la sociedad. Y ese ha sido el núcleo del asunto. Y incluso durante mucho tiempo la academia no pedía ni siquiera cuotas. O sea, se mantuvo durante muchos años sin cuotas. Incluso la administración actual con David pues han pedido algún apoyo, pero es voluntario. Okay. O sea, el que quiere aporta y el que no quiere no aporta. O sea, la cuota no es un factor importante. Los aspectos económicos hemos tratado hasta cierto punto. Qué bueno. Creo que lo hemos logrado. Ha habido algunos apoyos de pronto. Yo decía que en el 78 IBM nos ayudó para traer a los 2 premios Nobel que llegaron, pero le exigimos a IBM que no se mencionara IBM en ningún lado. ¿Okay?
O sea, la marca IBM no apareció en ninguna parte del Congreso. ¿Okay? Y cuando ayudábamos a la Secretaría de la Función Pública a organizar los, ¿cómo se llama? CIRAPs, creo que se llama. Pues era un esfuerzo conjunto y así se presentaba, pero no nos daban dinero, o sea, no había una motivación ni política ni económica. O sea, se buscaba que se hiciera efectivo el espíritu propio de la generación de estas asociaciones, ¿correcto? Academia, sí, así es. Muy bien. Incluso en algún momento al principio se hablaba de que el concepto de academia no se llamó asociación, un poco inspirados en la idea de Platón, de su academia. Ah, qué interesante. ¿Okay? La idea era una visión peripatética, ¿no? De intercambio de ideas. Qué interesante. Bueno, fíjate que ahí voy a hacer un comercial. Esa es la idea del proyecto que estamos haciendo Marco y yo, que no tenga ningún sesgo más que contar la historia de cómo fue. Porque eso te permite que no tengas ningún compromiso. Claro. Pero bueno, sí queremos monetizar. Sí, eso sí, pero sin ningún sesgo. Pero eso quedamos en discutirlo después. Claro. O sea, lo que sabemos es que vamos a vender libros y que vamos a hacer cosas, etcétera, pero fuera de ahí no hemos querido que la parte económica influya para nada en la parte del proyecto. Fíjate que hay algo que hemos visto. Bueno, finalmente este tema de la fundación de la academia en esos años y con estos orígenes diversos de sus fundadores, pues tiene que ver también con que la informática ha seguido evolucionando quizás como una de las disciplinas más versátiles y relevantes. Exacto. Y entonces, porque hoy la informática está en la medicina, hoy la informática está en... ¿En dónde no está? Exacto. ¿En dónde no está? Sí, pero cuando lo ves así, te das cuenta que justamente esa evolución hace que la propia academia en este momento se haya extendido para revisar todo esto. Nosotros organizamos de hace algunos años también ya una sesión mensual ordinaria. Se hace un desayuno que cada quien paga. Así es. Que no hay, te digo, cuotas de nada. Cada quien paga su desayuno. Previo a la pandemia, ¿no? Hacíamos el desayuno presencial y siempre invitamos a alguien que venga a platicarnos de algún tema relacionado con la informática, el cómputo, las telecomunicaciones, tendencias, etc. Y muy bien, porque incluso a veces son los propios académicos los que dan la propia plática. Sí. Y si no, traemos un invitado que después de ese invitado puede incluso volverse miembro de la academia. Entonces, es una manera de que, pues sin querer lo estamos evaluando. Claro. Está ahí presentando y lo estamos viendo qué está mostrando y qué está haciendo y qué han hecho. Vino la pandemia y como buena academia pues nos fuimos a línea, ¿no? Claro. Fuimos a trabajar en línea y perfectamente bien y continuamos con nuestras sesiones. Ahora el desayuno será cada quien en su casa. Exacto. ¿Sí? Entonces ya no había ni siquiera que pagar ni estacionamiento ni desayunar lo que querías. Desayunar lo que querías. Pero entonces también nos dimos cuenta que en esa evolución había que invitar a otras disciplinas que están relacionadas con, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Big Data en la medicina, todo el tema de cómputo en la nube, todo el tema de inteligencia artificial para el manejo de imágenes, por ejemplo, del COVID y de cosas por el estilo. Entonces, hicimos mucho todo esto que al final te lleva justamente a lo que queremos. Y ahora estamos ya en el modelo híbrido. Se hace desayuno, pero también se transmite en línea. El que quiere participar presencialmente y el que quiere conectarse. ¿Por qué? Porque, digo, finalmente, si no fuéramos así, estaríamos yendo en contra de nuestro origen. Así es, ¿no? claro. Pero además, en una ciudad tan grande como esta, el desplazarse al desayuno para mucha gente puede ser un problema. Y aparte eso le ayuda en demasía a que se vuelva realmente una academia nacional, ¿no? Porque que viene de Monterrey o de Tijuana y todo eso. Tenemos gente en varias partes del mundo incluso. Pero al mismo tiempo, el contacto personal es muy importante. Nos ayuda sí. ¿No? Es invaluable. No, sin duda nos ha ayudado mucho y yo te diría que eso hace pues, que podamos convivir también y, ¿por qué no decirlo? Ya varias generaciones. Claro. Una de las cosas que es importante que vean en la academia, al principio parecía que eran solamente los mayores porque ya tienen una trayectoria. No, hoy hay jóvenes con trayectoria. Por supuesto. Entonces hemos estado integrando ya nuevos miembros
con, pues desde luego que son mucho más jóvenes, con una mentalidad más abierta en otro sentido, y eso nos ayuda también a esa convivencia ya variada. Pero como bien dice Enzo, y creo que hay que resaltarlo mucho, no mezclamos. O sea, el que alguien sea joven no importa. Claro. No hay el asunto de que, oye, es que yo, como tengo más años que tú y más experiencia que tú, me tienes que hablar de usted, ¿no? Así es. Todos somos miembros de la academia y todos participamos. Yo creo que David además ha hecho un esfuerzo muy importante en subsanar una deficiencia tradicional en el campo de la informática. Es muy difícil encontrar mujeres. Eso es una gran realidad. Y David ha logrado incorporar un número importante de... Es una industria machista, lo citaba Marco en una entrevista. Oye, aparte lo que hablas de las distintas generaciones, eso garantiza la sucesión de la... Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si nos regresamos otra vez a 76? Porque eso es bien interesante y es de las cosas que más van a nutrir este proyecto. Me cuesta trabajo imaginarme que se hiciera una academia mexicana de la industria, de la informática, en un momento donde se podrían contar las computadoras en México rápidamente. Pues sí, pero sin embargo ya había muchos intentos y muchas cosas que estaban sucediendo. O sea, Victorio trabajaba en la Secretaría de Hacienda, era responsable de informática de la Secretaría de Hacienda. Entonces ellos tenían ahí ya computadoras operando. Sí. Yo en esa época trabajaba en CONACYT. Claro, CONACYT. Y en esa época ya habíamos echado a andar la primera red de conmutación de datos de México. En ese entonces era un flamante CONACYT, ¿verdad? Porque lo hizo Echeverría. Echeverría, exacto. Y estamos hablando de justamente cuando sale Echeverría y entra López Portillo. Así es. Okay. Pero ya todavía con Echeverría habíamos lanzado una cosa que se llamó SECOBI. Ajá. Servicio de Consulta de Bancos de Información. Qué interesante. Es una especie de precursor de Internet. Sí, claro. O sea, lo que nosotros vendíamos era un servicio en donde te instalábamos una terminal en tu oficina o venías a la oficina nuestra a hacer y desde ahí, vía telefónica, te podías conectar a 300 baud. ¿Okay? Exacto. Era alta velocidad porque los otros eran de 150. Pero todavía con eso, ¿no? Sí. Con acopladores acústicos. Con el acoplador metías la bocina en una... Sí, lo ponías exacto. Modem como el que conocimos, ¿no? Era el acoplador. Sí. Sí. Entonces teníamos terminales de ese tipo, te las poníamos y tú podías entrar ahí a consultar las grandes bases de datos de todo el mundo. ¿Te conectabas con algunas librerías o algo así? Mira, de los que iniciaron todo esto en Estados Unidos era la gente de Lockheed, ¿ok? Para todos sus investigadores y luego lo pusieron al público. Los de Lockheed, los que hicieron los aviones. Sí. Ok. Entonces ellos tenían una 360-68, si no recuerdo mal. Y entonces ahí montaban las cintas magnéticas que producía la American Chemical Society. Okay. Que era todo lo que era el Chemical Abstract. El Engineering Index, el Sociological Index, el Psychological Index, etc. Tenían como 100 bases de datos ahí metidas. Luego había otra empresa comercial, que no me acuerdo cómo se llama, estaban en Denver, y luego conectamos a la Comisión Espacial Europea, que estaba cerca de Roma, wow. y con los franceses, ¿cómo se llama eso? Creo, no me acuerdo, ya se cambió, hace mucho tiempo de ese asunto. Entonces, eventualmente llegamos a tener acceso a unas 500 bases de datos. Wow. ¿Y qué tantos clientes hacían? Tenían más bien. Pues teníamos, para mí en los 80s llegamos como a 500 usuarios. Las universidades eran usuarias. Las universidades. Las universidades eran usuarias. Yo en ese época trabajaba yo en la UNAM, ya era yo ayudante investigador, y ahí en la UNAM teníamos la máquina del SECOBI. Así es. Ahí estaba, yo decía, SECOBI, nada más esa se podía usar para el SECOBI. Bueno, Carlos Salinas, cuando era secretario de Programación y Presupuesto, nos obligó a ponerle una terminal, yo me negué a dársela gratis. Qué bueno. Teletexto era en Francia. Había un y los Minitel. Minitel también, exactamente. Ok. Entonces, a ver. Entonces ya había mucha efervescencia, pues. O sea, había pocas máquinas, estoy de acuerdo. Había pocas máquinas, pocos usuarios, pero había un gran interés. Pero yo estaba metiéndose y nadie se imaginaba que llegara al nivel que estemos ahorita. Por ejemplo, tú que estabas cercano a gobierno, ahora que mencionas a Salinas, que era un secretario, etcétera, ¿todas las dependencias o todas las secretarías tenían equipos de cómputo? No. Bueno,
Hacienda forzosamente, ¿no? Mira, para los años 70, híjoles, déjame ver. Yo creo que había algún par de secretarias que no tenían, pero la mayor parte sí tenía. Mira, lo más moderno eran unos escritorios pesadotes. Los de PM Steel. De PM Steel, que ponían la máquina de escribir y luego la subías. No. Estoy hablando de mainframes. Ajá, de mainframe, sí. Mainframes, o sea, Porque PCs no había. No había Sí. de otras. Así es. Entonces, de hecho, incluso CONACYT, en esa época teníamos un RJ, era un Red Mojo Ventry, conectado con la Secretaría de Comunicaciones. Ok. Porque el primer director de CONACYT fue el ingeniero Méndez Ocurro. Méndez Ocurro, exactamente. Y al mismo tiempo era secretario de Comunicaciones. Ok. Porque entonces la primera equipo de cómputo de CONACYT fue un Red Mojo Ventry. Eventualmente esa misma computadora la usamos en los años 80. A ver, ¿cómo se escribe ese nombre? No. Remote, Remote. job, JV, Ajá, job. entry. Entry. Ajá. Ok. O sea, entrada remota de Ajá. de trabajos. ¿Y ese, de qué marca era? Ese era Univac. Univac. Había Unisys, había Univac, había IBM. Los remote job entries era una manera de Era una terminal sí, tonta. pero no. Era Un centro de cómputo. un centro de sí, cómputo que te Ah, qué conectaba. interesante, esta no me la Entonces, por sabía. ejemplo, tenía su lector de tarjetas, Ajá. el remote job entry. Tenía su lector de cinta magnética. Ok. Sí, entonces llegabas con tus tarjetas, las ponías en el CONACYT, que estaba ahí en Avenida Insurgentes, Así es. las leías ahí y se iban a procesar a la Secretaría La de... calle Sola. Exacto, sí. Y el resultado te lo mandaba una impresora Ahí acá. mismo. Ok, acá en ok. Insurgentes. A través de un cable tenías acceso al Teléfono. CPU. Teléfono. Y, bueno, a través del teléfono tenías acceso al CPU, se procesaba y te mandaba el resultado. Fíjate, ahorita... Por eso era el remote job, porque el job te lo hacía remotamente. Exactamente. Exacto. Y el entry pues, Era el entry entrada, del punto ese. Era el punto de entrada. Ujú. Fíjate que ahorita que menciona eso, muchas dependencias en el periodo de Echeverría empezaron a tener equipo de cómputo. Uno de los ejemplos que me gusta mencionar mucho es Infonavit. Claro. Infonavit nace en el año 71 y nace con un mainframe, con un frame del tamaño del que tenía la UNAM. Burgos. Sí, un Burgos, un BSI 700. Y también Nafinsa tenía un Burgos BSI 700. Y también Pemex. O sea, empezó a haber mainframes en muchos lugares. Por eso yo creo que en el 76 ya había masa crítica. Yo creo Sí. que ya había masa crítica. Y las aseguradoras tenían. También, sí, los bancos. Los bancos tenían. O sea, probablemente no llegábamos a un centenar de computadoras, pero ya había un número. El IMSS tenía también ya una computadora, también un IBM grande. En fin, había por todos lados, había. Yo la renovaría. Yo creo yo creo que hace 2 años apenas la estaban queriendo renovar los IMSS. Pero déjame decirte, sí había ya masa crítica en el 76. De hecho, y déjame platicarte esto, voy a hacer un antecedente previo. La primera computadora llega a México, a la UNAM, en 1958. ¿Sí? Así es. El rector Nabor Carrillo le encarga a un grupo de investigadores de la UNAM que vayan a ver una computadora porque viene de un viaje a Estados Unidos y dice, oye, todo lo está resumiendo con computadora. Y nosotros algo En tenemos 58, que hacer. ¿verdad? 58. Y se va un grupo de investigadores a ver esto y regresan y le dicen al rector, necesitamos una. Así es. Y la UNAM trae una computadora, una IBM 650. en 1958. Y crea un centro de cálculo, le llamaban así el centro. Antes era Centro Electrónico de Así Cálculo, le Centro de llaman, Cálculo. cálculo le llaman, en el 58. Para el 76, Sí, lo formó Sergio Beltrán, por cierto, que fue el encargado de todo ese proyecto. junto con estaba Bueno, había otros Arcadio ahí, Poveda y había varios investigadores. Sobre todo gentes de autoridades que Sí, lo de apoyaron. Sí, Pero el operativo fue. sí, el operativo fue Sergio, aunque digo, estaban algunos investigadores con Sí. Arcadio Poveda, estaba desde luego el doctor Barajas, Barajas, que era uno de los grandes matemáticos de este país, en fin, trabajan en todo eso y para los finales de los 60, o sea, 10 años después, empieza la primera generación ya de mexicanos que empiezan a ir a estudiar
posgrados en computación a los Estados Unidos principalmente. ¿En 1900 qué, perdón? A finales de los 60, A finales. 66, Sí. 67, por ahí. Sí, porque en los 70 se empezaron a regresar algunos de ellos. Así es. Mira, se van algunos de ellos y cuando regresan, por ejemplo, el caso de la UNAM y el caso del Politécnico también, ya empiezan en ese momento a crear sus propios centros de computación. Para el 76, la UNAM estaba abriendo ingeniería en computación, por eso es lo que te digo. O sea, caía perfecto la academia. Es la primera generación de ingenieros en computación, es del año 76. Pixar se formó por esas... 73, por ahí. Sí, de hecho, nosotros fuimos, ¿cómo se llama? Padrinos de la primera generación, que salió en 78. Entonces fue como presidente. A ver, pero entonces la UNAM, y esa es una de las preguntas que tengo aquí, ¿la UNAM inicia la carrera en 76 o son los primeros egresados? No, inicia ingeniería en computación. Ingeniería. Ingeniería en Y computación. se gradúan al filo del 80. Al final del 80. ¿Y UPIXA se inicia cuándo? 74 más. Pero déjame decirte, en el 72, el Tecnológico Monterrey en Monterrey crea la primera ingeniería en sistemas computacionales. Sí. O sea, el TEC de Monterrey se les adelanta Sí. a todos. Sí, en realidad en los años 60 no hubo licenciaturas ni estudios formales, había cursos. El Poli, por ejemplo, después de que la UNAM compró la 650, después compró dos máquinas Bendix G15, que eran máquinas de tambor rotativo. ¿Okay? Y después de eso, el Poli se compró la computadora más grande de América Latina, que era una 709 IBM, con 32K de memoria. ¿En qué año fue eso? Híjole. 32K. Eso debe haber sido a finales de los 60, 60. No, antes. No, después, mira, en el 74, el Poli organizó un primer simposio latinoamericano de computación para la educación superior. Okay. Porque Y ya estaba la máquina. Sí, pero la UNAM trae en Pero el estaba 71, recientemente. en el 71 trae la Borros 6500. No. En el 71 trae la 6500. No, 71, sí. 71. Sí, pero yo estaba hablando de los 60. A 64. Sí. A ver, 64. ¿qué máquina IBM trajo el IPN? Una 709. 709. Con 30K. 32. 32K. Con 32K. ¿Sabes por qué tenía 32K de memoria? Porque el jefe de diseño de la máquina era un aficionado al ajedrez. Ok. Y calculó que con 32K podía representar todos los movimientos del tablero del ajedrez. Ah, mira qué interesante. Se quedó corto. Sí, porque la otra vez estaba escuchando que se necesitan, son no sé cuántos millones de jugadores. No, pero a ver, espérame. Él estaba hablando de cómo representarlos. Ah, que nada más la pura representación. Y cómo manipularlos. No de cómo jugar. Ah, no, No, o sea, el árbol de decisiones. Ajá, sí. El árbol de decisiones es más, de hecho, no tiene. Las redes de hackers no hay número, No hay número, exactamente, no hay sí. número. Ok. Sí. Pero fíjate, ahora volviendo un poquito a esto que dices, es hasta el año 84 en la UNAM se crea la licenciatura en informática. 1984. Sí. UNAM. En la Facultad de En la Contaduría. Facultad de Contaduría. Ajá. Ahí sí la conozco bien porque me toca ser de los fundadores, me toca trabajar en la fundación. Ok. Los antecedentes. Ahí pusimos primero una Control Data Sistema 17. Ok. Tenía 64K de memoria. ¿Ya era un tablero más grande de ajedrez? Sí, claro. Y 5 megas de disco. 5 megas de disco duro. Pero a ver, para tocar eso que es bien interesante, la primera carrera en México la tuvo la UNAM. No, la tiene el TEC. El TEC de Monterrey en Yo 70. tenía una de Pero sistemas. después del TEC. No me acuerdo yo. No, el TEC es el primero, eso estoy seguro. Sí. Lo platiqué alguna vez con José Treviño Ábrego, que fue. Bueno, de eso Rangel Sosman. No, pero antes de Rangel. Sí, platicando de eso, pero. Antes de Rangel estuvo ¿cómo se llama? Ay, que fue muy famoso. Ahorita le digo. Bueno, José Treviño Ábrego fue un vicerrector en los años 80 que me tocó tratar y un día platicando con él. Ellos tenían ya en la memoria del TEC de haber sido la primera licenciatura, digamos, la primera ingeniería, así le llamaron eso,
se llamaba Ingeniería en Sistemas Computacionales, Sí. fue el nombre que le pusieron. Ajá, y en ese el es, TEC de exacto, Monterrey. exactamente. Ese es el TEC Sí, de pero el Monterrey. Ibero se llama diferente, era en teoría de sistemas. ¿Verdad? Sí, pero es después, me parece. Fernando García Roel, Ah, ese que quería decir yo. pues te No, digo no me que- acuerdo. Ok, entonces a ver, la primera ingeniería la crea el TEC de Monterrey. Luego, en el 76, la UNAM. El No. Politécnico crea la escuela esta. No, UPIXA. es el Politécnico en UPIXA. UPIXA. es la unidad profesional interdisciplinaria en ciencias administrativas e informática. Ok, entonces en el 74 UPIXA crea la ingeniería No me también. acuerdo si fue 73, 74. Ok, pero vamos a pensar que por ahí UPIXA es el IPN. Así es. Ahora, la UNAM siempre ha sido como reacia a hacer cosas de computación. Todavía a la fecha no hay una licenciatura, una carrera, perdón, una facultad, una escuela. No, una escuela no. La Ok. Facultad de Ciencias ya tiene desde el año 97 su licenciatura en Ciencias Computacionales. No, sí hay muchas ahí, pero Sí. quiero decir, se ha resistido a crear una facultad, Una escuela de cómputo. De una tecnología escuela, o un estrictamente. centro de investigación, o sea, un ente administrativo dedicado a la computación, le han dado la vuelta. Bueno, tiene ¿Por qué? ahorita- No lo sé. Tiene ahorita algo que se llama el Civicom. Sí, pero ¿cuánto tardaron? Sí, tiene apenas unos 4 años. No, Y pudieron haberlo hecho desde antes porque tenían con qué. pero ¿sabes qué Ah, claro, sucede? claro. Pero el tema ahí tiene que ver mucho con las facultades. La Facultad de Ingeniería, ella tiene su Instituto de Ingeniería. Claro. ¿Sí? Entonces, ella no va a soltar su... Ahí, y por ejemplo, ellos crearon ahí, en el Instituto de Ingeniería, tienen maestrías en control, tienen maestrías Sí, en así cómputo, es. tienen maestrías en diferentes cosas. Luego, la Facultad de Ciencias, pues tiene... Pero ya les quitaron todo eso, ya hay Pues no, el control de las maestrías y demás. Ya. Pero lo siguen teniendo, no te creas. Por ejemplo, trabajamos en la creación de una licenciatura en Ciencia de Datos hace poco. Sí. Esa Ujú. la tiene Limas. Bueno, mi hijo trabaja en el IMAS Exacto. y me dice, no, es que quien nos autoriza es alguien central. Sí, que se llama la unidad de posgrado. Así es. Pero de todas maneras, quien da el título Es la UNAM. es la UNAM. Pues, En ese sentido. Entonces, por ejemplo, el IMAS, yo tuve oportunidad de trabajar ahí, que es el Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. pero no habla de cómputo. No habla de cómputo, no usa Ok. la palabra cómputo. Ok. Pero ahí estaban, de ahí salieron los grandes Y personajes siguen saliendo, o sea, Ahí sigue siendo el personajes centro de cómputo. importante de cómputo. Sí, así es. Pero bueno, volviendo un poco a este tema de la historia y la educación, yo te diría que por eso en el 76, y vuelvo a afirmarlo, ya había suficiente Sí, yo estoy de acuerdo. peso del mundo de cómputo, del mundo de informática, a nivel nacional, porque ya estaban las grandes empresas, Anderson Clayton, Ujú. estaba Procter & Gamble. Procter & Gamble, estaba Bueno, Liverpool también fue de los primeros que tuvo Liverpool, un gran Palacio sistema. de Hierro, me empieza a decir Los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales. estatales. Algunos. Algunos. Echeverría fue pródigo en empresas paraestatales. Ah, sí, fue el rey de la Y estatal. bueno, todas las empresas paraestatales nacieron con área de cómputo, con Ok. sistemas de cómputo, con ASU, etcétera, ¿no? Bueno, el caso de Infonavit, también el caso de Infonavit es yo creo el más representativo. O sea, crear un instituto de vivienda como fue ese Infonavit y ponerle un mainframe con inscripción y el equipo de gente que se fue a trabajar ahí. No, sí, ese era un se equipo. llevaron a los que eran los fuertes en ese Se llevaron momento. a Renato Curiel, A Renato, sí. se van a Enrique Calderón Alzati. Bueno, Calderón era gente muy cercana. Bueno, yo incluso recuerdo, y a lo mejor bueno, seguramente ustedes me corrigen, que el diseño del edificio de Barranca del Muerto del Infonavit, que se me hace muy bonito, tiene un tubo, un pasillo, como que es un tubo de así vidrio. es. Ese te conectaba al centro de cómputo. Sí, claro. O sea, claro. profesamente se hizo el No, centro de y cómputo. además los centros de cómputo eran lugares que se presumían. Ah, Que se te claro. ponían atrás de unos cristales que los Sí. veías desde la parte Yo me de peleé arriba. con mi jefe cuando estuve en el DIF, porque me obligó a exponer el centro de cómputo en la calle con unos vídeos. No, pues es muy peligroso eso. Pues sí, pero no hubo de otra. Ok. Sí. Bueno, la UNAM, curiosamente, tenía su centro de cómputo independiente de las áreas de investigación que se llamaba el Centro de Servicios de Cómputo, el CSC, que luego evolucionó a lo que fue la DGESCA, hoy el DGTIC de la UNAM, que se encarga básicamente de los servicios. O sea, ahí no es un área de mucha investigación, es básicamente de la atención de servicios de cómputo. Pero también hay que reconocer
que esto cambió. Los mainframes se hicieron pequeños. Claro. Pasamos al downsizing. Aunque siguen habiendo, Sigue siguen habiendo. siendo Sí. importantes. Siguen habiendo, pero lo que yo siempre digo, o sea, trailers nunca vas a echar de menos los trailers, ¿no? Pero hay drones, ¿no? Claro, O sea, claro. Y el dron hace muchas cosas, Sí. el trailer, todavía es necesario. Y entonces con todo esto, las facultades, institutos, no solo en la UNAM, Politécnico, en el propio TEC de Monterrey, en la Salle, en la Anáhuac, en la que me digas, empezaron a tener su independencia, digamos. En el procesamiento. 74 pusimos la primera computadora en la Facultad de Administración. Contaduría, sí. O sea, No, y lo que pasa es que cuando bajas el precio, cambian las condiciones. Mira, cuando yo tomé mi primer curso de programación, te decían, no, tú haz la prueba de la lógica del programa con una prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque hacer que la máquina hiciera la prueba y fallara, costaba mucho dinero. Sí. Salía más barato el cerebro de alguien que le echara. El día de hoy nadie hace más semejante cosa porque es muy barato, procesar en la computadora y se equivoque tantas veces como quiera. Bueno, y si no, que te lo arregle ChatGPT, que te lo arregle. Déjame decirte, eso es la parte de procesamiento, que era la parte de almacenamiento era una locura. Almacenar era carísimo. O sea, no había cosa más cara que el almacenamiento en un computador. Ejemplo, y espero que lo toquen ustedes en este extraordinario proyecto, el tema del error del año 2000, sí. Que tiene que ver con un problema de almacenamiento. Así es. ¿No? Cuando en el año 2000 ya no era un problema el almacenamiento, Exacto. pero lo habías arrastrado por 25 años y que ahora tenías que resolverlo. Claro. Es que el problema surge de cuando tienes que almacenar las fechas. Pateando. Así es, los 4 dígitos. Entonces, en lugar de almacenar 4 dígitos, más almacenas 2, y eso es un ahorro importante. Sí, Claro. Cuando hablas de millones de registros. Sí, claro. Así Claro. es, sí. Que para algunas, qué interesante es eso. Fíjate, del tema de almacenamiento, y lo dicen muy bien, ya no es un tema, pero en el 2010, 2008, 2006, yo me acuerdo que en un proyecto de documentación digital, todavía el cliente estaba debatiendo si se digitalizaba a color o en blanco y negro por el costo. Ahora ya no es un tema, Mira, puedes tener lo que quieras. Mira, en algún momento por el año 2000 me contrató el Archivo General de la Nación. Ah, qué interesante. Y lo que querían ellos era digitalizar todo el archivo. Claro. Lo que pasa es que después de hacer cuentas, necesitábamos algo así como 25 años de 400 gentes. Entonces sí, ya dijeron, no, Pero fíjate, pero el almacenamiento físico de la computadora no había problema, se podía resolver. Claro, por supuesto. El problema era el preparado. preparado. Este tema del almacenamiento, además, es muy curioso. Se ha puesto de moda ahora que recurrimos a archivos gráficos, sobre todo, que de repente ponen una imagen de un disco de almacenamiento de los años 60, que lo van cargando en una grúa. Y son 32. No era menos, creo que eran 10 megas. 10 megas, o 5 megas. Algo así. Sí, las primeras computadoras personas tienen 5 megas. 5 ¿no? megas. Con una grúa lo van levantando, porque además es una caja gigantesca de madera, y hoy pues te compras en una cosita así. Tiene 256 gigas. No, Exacto, pero ahora te exacto. compras una cosita así, que lo metes en tu computadora, Y puede traer teras. de 4 terabytes. ¿no? Una locura. Cuando estuve en el DIF, teníamos una 370-135. Entonces nos obligaron a mudarnos del edificio donde estábamos. Estábamos en el 5º piso del edificio que está ahí frente a Perisur. Y entonces nos dimos cuenta de que el CPU no cabía por ningún lado. ¡Wow! No cabía por ninguna puerta, No, ni no por las cabía escaleras, ni por nada. Ni por el elevador. ¿Por qué? Porque lo habían metido cuando estaba en construcción el edificio. Claro. Entonces, para poderlo sacar, quitamos una de las paredes de afuera. No me digas. Y luego tampoco lo pudimos sacar por ahí porque la grúa no daba la altura. Pero bueno, el día de hoy eso no pasa. Claro, no, eso es imposible. Eso es impensable. Lo platicas a alguien de 30 años y no te lo cree. El otro estaba dando mi clase, me puse unas mancuernillas con un chip Pentium. Un Pentium. Un Pentium, que además es de hace 25 años. Sí. Bueno, ustedes son del tamaño de este botón, ¿no? Y me decían los alumnos, son jóvenes de 21, 22 años,
o sea, son nacidos este siglo. Pues. ¿Qué es eso, Y me profesor? decían, ¿qué es el Pentium? Y dije, bueno, ustedes nunca vieron un procesador. Para nosotros esto era el que tuviera su laptop en el año 98, 99, con procesador Pentium, ya. No, lo había hecho en la no, vida. sí, Era un Ya lo campeón, había hecho sí. en la vida. Era un Ustedes crack. ahorita hablan pues, de los nuevos Intel, Del M1. ¿no? Y el i7 ¿de Sí, qué? De claro. octava Sí, generación, sí, el sí, 9 sí. de octava generación y no sé cuántas cosas. Le dije, entonces todo eso evidentemente cambió. Y el tema del almacenamiento, efectivamente. Sí, mira, déjame platicarte un ejemplo de almacenamiento. Cuando rehicimos el sistema de facturación SFE, lo que yo quería hacer era descentralizar el proceso hasta las agencias. Entonces estuvimos haciendo cuentas y pruebas y experimentos y demás. Y entonces determinamos que un procesador 386 con 300 megas de disco, que era un super maquinón en esa época, me daba para 45,000 usuarios. ¿Ok? Bueno, finalmente eso fue lo que compramos. Eso era el servidor que había en cada agencia. Pero el servidor. Sí, sí. Y luego metimos equipos 8086 o 286, que realmente 286. ya en las ventanillas. Ok. ¿Ok? Conectados en red. Conectados en una red, claro. Novel. En un novel. No, Volantastic. No, a ver, Unix. con Unix, claro. Santa Mira, Cruz Operation. así es. Así es. Sí, Mira, Novell era un excelente sistema operativo para una redecita sencilla, departamental y sin broncas. Pero ya para trabajo pesado. Pero para trabajos, para interconectar, por ejemplo, varios servidores, era una bronca. No podía ser federado tan fácilmente. Bueno, todo se puede en la computación. Pero Sí. Es que déjame decirte, ahorita que dices, yo creo que cuando tú ves en la teoría centralizado, federado, distribuido, etcétera y demás, se ve muy bien en el concepto teórico. La realidad práctica tiene mucho que ver con el tipo de servicio que ofreces. Claro. Y a veces tu servicio tiene una parte federada, con una parte distribuida, con una parte que tienes que centralizar, porque tus procesos así están definidos. Claro. Entonces, si tú dijeras, oye, todo va a ser distribuido, me voy a la teoría así distribuida. La realidad práctica es que no es así. Está bien. Práctica, tienes que meter a entender cada una de estas partes, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahorita volviendo al tema del almacenamiento, y de verdad, por eso toqué lo del año 2000. Yo trabajé muchos años en un banco, y entonces me acuerdo que se usaban las microfichas. Claro, sí, por supuesto. Para ver los saldos del día. Para ver firmas, Firmas también, para claro. ver firmas y para ver algunos estados de cuenta. Sí, estados de cuenta. Entonces, era muy curioso porque al principio había una empresa que hacía la microficha. Tú le dabas la cinta magnética, Claro. y él te entregaba microfichas. Sí, así es. Y una de índice, ¿verdad? Sí, Para sí, que claro, de esa caja, ¿cuál te daba? ¿Cuál Llevaba todas las Bueno, demás. Un día en este banco deciden comprar el software y ya no contratar a la empresa que hiciera las microfichas, sino hacerlas nosotros mismos, ¿no? Entonces vinieron, trajeron, y alguien dijo, oye, pues ya vi el software y está, pues creo que está muy sencillo, ¿no? Y dice, le voy a meter mano, y en lugar de que la capacidad que tenía, no, déjame inventar, creo que cabían 120 páginas por microficha, ¿no? Algo así. Sí, era menos, pero era 12 por 10, creo, sí, que había, ¿no? Y entonces este cuate le metió mano y llegó a meter 400 imágenes en la microficha. Sí, bueno, le dieron un premio. Me acuerdo que el director general. El marquís ese negro. Sí, casi, ¿no? De verdad le dieron un premio, porque no sé cuántas cosas. Pero no se veía nada. No, se veía bien, ¿eh? Okay. Funcionó muy bien todo. Sí, pero te estoy hablando que a los 6 meses en ese banco empezamos a digitalizar. Claro. Y entonces Ya no era. las microfichas desaparecieron. Regresó el premio. Sí, bueno, decías, a ver, yo creo que hicimos muchas cosas en este mundo de la informática y los desarrollos que la propia tecnología te la fue borrando, te la fue quitando. Así es. Entonces, las microfichas, pues adiós, ya hay todo esto. Claro. ¿No? Y entonces, por ejemplo, y lo recuerdo perfecto, la Comisión Nacional Bancaria obligaba en ese momento a guardar
10 años Ujú. los cheques. Ujú. 10 años Ujú. los cheques. O sea, las bodegas que había de papel. Sí, era una locura. Entonces se logró, hubo que hacer cambios también en la ley porque hay que llevarlo Es correcto. a que los magistrados lo aprueben y no sé cuántas cosas, a que podrías guardar digitalizado. Ujú. Y entonces la digitalización al principio pues era en Microfiche. no, ya en discos, ¿no? Pero entonces, otra vez, eran unos discos de estos tipo láser, ¿no? Ujú, Sí, sí. guardados, ¿no? Yo de repente alguien llegó con un robot de discos. Sí, claro. Ujú. Y entonces, bueno, estos CDs, Ujú. cabe lo que tienes allá, Sí. y además tú llegas y le picas tal, Pero, y se mueve adentro el robot. gracias. Y te da Yo la compré uno información. de esos en CFE, me costó casi $1 millón. Fíjate. ¿Ok? Era medio tera. Medio Ujú. tera. Bueno, 2 de estas cosas. Sí, claro. Exactamente. Claro. Sí, así va Entonces, pasando. es lo que te La digo. ley de Moore, ¿no? Yo creo Pero déjame comentar algo, ampliando lo que estás diciendo. Lo que dices tú del almacenamiento es muy claro y es muy importante. Pero yo creo que no solo el almacenamiento, la velocidad de transferencia. claro. Por O sea, supuesto. de los 300 bauts que usábamos en Secovi Sí. en los años 60, pues ahorita si tú no tienes 100 megas en tu casa, te sientes sí. incómodo, ¿no? Así es. Y te cuesta menos que los 300. La ley de que Moore. tenía. Sí, sí, sí. Y la capacidad de proceso. Es correcto. La capacidad de proceso la capacidad de proceso, la velocidad de transferencia y el almacenamiento son 3 bienes cuyo costo tiende a cero. Va a ser un commodity. Y no, más que commodity. O sea, el costo es despreciable. Exacto. Entonces, cuando el costo es despreciable, cambian los criterios de diseño y de operación. Es muy cierto. ¿Ok? Entonces, las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Precisamente por ese, empezando por el almacenamiento. No, y te digo, por ejemplo, lo ibas viendo, la impresión. Este banco generó un centro de impresión que era el orgullo. Era pues, oye, para mandar tantos sobre El cuenta. orgullo Y de en sobre Latinoamérica. impresión y en sobretado, ¿no? Venía la gente a hacer visitas, Sí. porque fue con equipos IBM. Entonces IBM traía clientes de toda Latinoamérica. Sí, era su para- aparador, para ustedes. presumir Sí. el centro de Su impresión. impresora láser. Teníamos los rollos de papel. Pero la impresora láser no cabía aquí. Sí, era una locura, sí. Era una cosa, yo me acuerdo de una cosa impresionante. Los rollos de papel, porque además ya esta impresora ya hacía todos los dibujos. O sea, tú montabas papel blanco, Ujú. ¿sí? Los formatos. Y hacía todo el estado de cuenta, incluyendo las rayas. Sí. lo acomodaba muy bien, lo ensobretaba, lo cerraba, y no solo eso, lo vaciaba de acuerdo al código postal, lo vaciaba al costal para que llegaran las El camionetas, cartero. las Ajá. camionetas De postal. de correos, Servicio postal mexicano. a llevarse los costales armados. Una cosa impresionante. Eso es Bueno, una de las tantas déjame cosas decirte, en interesantes. algún momento alguien dice, oye, este centro de cómputo hay que venderlo a otros bancos que vengan a procesar con nosotros, no sé qué. Y de repente alguien dice, oye, pues yo le puedo dar el estado de cuenta en la banca electrónica, en Ujú. línea, para que se lo imprimo, Ujú. ¿no? Y ¡pum! Claro, hay que hacer cambios otra vez legales. ¿Por qué? Porque el estado de cuenta en papel tenía una representación legal. Es correcto. Pues hubo que ponerle un sello digital para Ujú. que entonces tuviera validez, etc. Pero todo se ha logrado hacer, y entonces todo esto que en algún momento fue orgullo de lo que se hacía, pues lo está desplazando justamente. Así es. Y era en muchos casos, yo creo que hay que destacarlo, que muchas de las cosas eran desarrollos locales. Yo tengo un VHS que no Pues sí. Un beta. Un beta. No, pero mira, a mí me parece que es muy importante destacar que mucho de esto era trabajo que se hacía aquí. Sí, es correcto. ¿Ok? No dependíamos de que nos lo mandaran de allá, de que a ver si ya los chinos hicieron un mejor procesador. No. O sea, muchas cosas se hacían aquí. La gente no le tenía miedo de entrar en los problemas. No. A ver, déjeme llevar a conversación algo que creo que puede ser bien interesante. La academia, a través de los sexenios. ¿Cómo lo vivieron? Y digo a través de los sexenios porque yo recuerdo que hubo sexenios como el de la Madrid, fue un sexenio muy duro, y me imagino que para el desarrollo de cualquier industria tuvo su dificultad. Y de repente llegó un Salinas, que quizás en su sexenio, por la
la formación que él tenía, a lo mejor el tema de informática tenía un cierto interés o un valor que podía hacer que la academia... Y luego llega Fox y hace Lee México. Sí. ¿Cómo lo vivieron? ¿O cuál es la percepción que tuvieron desde la academia? Mira, si me das chance. Adelante. Mira, yo pienso que los cambios seccionales a la academia le han, pues sí, le causa cierto desajuste un poco, pero no nos han afectado realmente mucho, por lo que decíamos al principio. No involucramiento político, no involucramiento económico, no involucramiento comercial ni ideológico. Entonces la academia es un ente que funciona pues, con una visión profesional. Pero no dejaban de observar. Claro, por eso digo, claro. sí hacía de pronto, hacía algunos efectos, ¿no? Exactamente. Pero fueron menores, o sea, la verdad es que nunca nos causó problemas. Déjame platicarte un poquito de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Ahorita que mencionabas a Salinas y a Cedillo y a Fox. Incluso miembros de la academia han ocupado puestos importantes dentro de la administración pública. El propio Enzo, él fue el Chief Information Officer de la CFE en esta época. Y vamos, la CFE pues, era una de las empresas, bueno, es una de las empresas importantes de este país, el servicio, Claro. el servicio de Sí, casi 20 millones de usuarios. claro. Fíjate. Pero aparte de eso, hemos tenido otros. Por ejemplo, recientemente tuvimos una subsecretaria. ¿Laguna? Salma Salma Jalife. Fue ok. la subsecretaria de... Pensé que sí, Salma Hayek, dije, No, ¿de no, dónde no, nos escribimos? Salma Jalife de comunicación. de telecomunicaciones, sí. Luego tenemos una directora general ahorita de educación superior, también miembro de la academia. Sergio Carrera, director del Infotec. El Infotec fue director de Infotec. Así es. Miembro de eso. Entonces, Rector de la universidad. y tenemos otros directores, o sea, hay varios así. Entonces, yo creo que eso hace que nosotros mismos, sí tienes razón, medimos los impactos, como mencionabas, y los analizamos. Yo creo que somos muy críticos. Te voy a poner un ejemplo. Por eso quise hablar de Salinas, Cedillo, Fox. En México participaron uno que recientemente, en paz descanse, Gustavo Flores. Sí. Participaron ahí y fuimos muy críticos con México, porque veíamos algunas de las deficiencias o carencias que estaba teniendo y que no estaban Yo me consideradas. peleé con Margain. Margain fue el de México. Bueno, a él le asignan el proyecto, tipo muy preparado. Incluso lo invitamos a darnos una plática En la academia. y le ofrecimos apoyo técnico al proyecto. Sí. Y después se quedó Javier Pérez Mazatán, con el que también platicamos mucho, Así etcétera. es. Pero, bueno, surge el proyecto Enciclomedia. Exacto, es Les el de Fox. voy a encargar que lean en el libro que les di ahorita el capítulo escrito por Felipe Bracho. Que era el jefe de Enciclomedia. Él es el jefe de Enciclomedia, miembro de la academia, y él es el jefe de Enciclomedia. Y a Enciclomedia le hicimos también todas las críticas y los análisis profundos. Eric Huesca, otro de nuestros expresidentes y miembro distinguido de la academia, participó también en el proyecto Enciclomedia. Steve Rodríguez. Yo estuve. Bueno, también. Es que la pregunta la formulé porque yo me imagino que cuando, por ejemplo, este sexenio que estamos viviendo o esta administración, parece que no, o la impresión que yo tengo, lo que yo he leído y escuchado e interpretado, es que no son como muy tecnológicos. He pensado que la 4T, la T de tecnología no está dentro de todo esto. Esa es una interpretación personal. Un ejemplo, o quizás cómo es que construyo esta idea, bueno, mandó quitar a la Secretaría de Economía, los equipos de cómputo y todo eso. Bueno, es lo que salió en los medios. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero perdón, déjame nada más concluyo la idea. Y no es por criticar, sino nada más para poner de dónde saco el pensamiento. Pero si el sexenio que viniera, por decirlo así, es pro educación tecnológica, pro desarrollo tecnológico, a lo mejor para la academia representa un desafío, Exacto, algo así, ¿no? sí, Por eso la formulé. No, y tienes razón, déjame decirte. De hecho, al arranque de este sexenio, la subsecretaria Salma Jalife vino con nosotros, vino a platicar con nosotros, presentó todo lo que ella tenía ahí planeado. Y Carmen también fue. Y Carmen Rodríguez también vino. Entonces, estuvimos, Enzo y yo y otros más, estuvimos en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Estuvimos en agosto de 2018, 3 meses antes de que lo cancelaran. Y vimos el avance que había, porque habían participado también Guillermo Medina y otros miembros de la academia, habían participado en este proyecto, ¿no? Sí. Entonces, sí
tenemos, digamos, observamos, vemos los impactos. No podemos aislar del medio ambiente. No, pero Claro. eventualmente somos muy cuidadosos también. Sabemos lo que está sucediendo, como tú dices. Hace poco nos presentamos la Estrategia Digital Nacional que presentó la Presidencia de la República y por supuesto que le dimos una buena revisación y dijimos, esto no va, o sea, no tiene sentido. Estuvimos trabajando en la mesa anterior, la mesa directiva anterior que presidía Fabián García Nocetti. Yo estaba como vicepresidente y estuvimos participando en la elaboración de un documento que le presentamos al presidente electo en agosto del 18 con 10 temas, bueno, fuimos varios, participamos ahí, con 10 ejes para trabajar ciencia, tecnología e innovación. No nos hicieron caso. Pero a ver, yo creo que el problema no es solo de este sexenio. Sí. No. Ok. Mira, por ejemplo, una de las cosas que más me ha molestado en la vida profesional es el decreto de austeridad de Calderón. ¿Ok? Cuando entró Calderón, prohibió la compra de equipo de cómputo en un decreto presidencial. ¿Sí? Eso significó que en los 6 años que él estuvo, México pasó del lugar, no me acuerdo si era el 23 o 25 o algo así de la clasificación de Naciones Unidas al 40. ¿Por qué? Por una represión política y mire, le dijimos, le hablamos, no hubo modo de que entendiera, de que aceptara, o sea, de ninguna manera. Hacienda estuvo a una semana de quedarse sin teléfonos por ese decreto. En fin, entonces, a mí no me molesta es normal. Yo creo que hay una participación de los miembros de la academia, en algunos casos individual, y en otras sí nos ponemos la cachucha de la academia, por ejemplo, en eventos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, nos invitan, participamos. Ahorita estamos muy metidos en este grupo que se formó de inteligencia artificial en el Senado de la República, y estamos trabajando. Qué bueno. Y vamos como academia, ahí sí vamos como academia. Estamos trabajando por otro lado también, ahora, este documento que presentamos en 2018, varias instituciones, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la UAM, el Politécnico, estábamos todos, estaba la Academia de Ciencias y nos invitaron a la Academia de Informática a ser parte de ese documento. También lo pueden consultar por ahí, lo tenemos disponible, que sigue siendo válido, porque no nos hicieron caso en nada, ¿no? Y es exactamente... Y ahora déjame terminar nada más, ahorita estamos haciendo un ejercicio que llamamos 24 para el 24. Qué interesante. ¿Sí? Son 24 propuestas divididas en 3 grupos de 8 cada una de ellas, en infraestructura, en comunicaciones y en desarrollo. Y en una de ellas, por ejemplo, estamos proponiendo, y ahí participa la academia también, lo está llevando Centro México Digital, con Salva Jalife. Una de esas, concretita, dice específicamente la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque eso hace falta. Entonces, sí nos mantenemos, como bien decimos, neutrales, pero no quiere decir que estemos aislados. Claro. Oye, eso hace falta. Es una crítica que yo, por ejemplo, en su momento me tocó hacerle al grupo de Peña Nieto. Peña Nieto crea la Secretaría de Cultura, que me parece correcto, está bien, pero ¿por qué no crea una Secretaría de Ciencia? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Entonces dices, oye, te quedaste corto. Sí, hiciste la de Cultura y no hiciste la otra. Y entonces, pues esta otra, y además descubres que llega la nueva administración en 2018 y dice que de entrada va a desaparecer la Oficina de Ciencia de la Presidencia de la República, y la desaparece. Y le encarga todo el CONACYT. Y el CONACYT desaparece los 32 fideicomisos. Y entonces nosotros no nos vimos afectados porque afortunadamente nosotros no teníamos liga con CONACYT. No recibíamos nada. Absolutamente, no. Pero vimos que otras academias fueron severamente afectadas, La Academia de Ciencias, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, pues claro que sí, levantamos la mano y decimos nuestro punto de vista, pero hasta ahí, no nos vamos más allá. Y sí, te digo, sin rechazarlo y involucrarnos lo suficiente, sin cuestiones ideológicas, sin cuestiones políticas. Ahí, es más, yo te diría que si ahorita tú me preguntaras, ahora que estoy como presidente y Enzo, que además es gran observador del grupo, oye,
quiénes son de un grupo, quiénes son de otro, que es muy difícil saberlo. Claro. Porque como no nos manifestamos, pues no sabemos, ¿no? Entonces de repente alguien puede decir, no, es que David y Enzo son de la T, y son de la... No, Como no Sunshine. como no te manifiestas, no lo sabes, ¿no? Claro. Y al revés, alguien que te conoce dice, no, al contrario, está totalmente en contra. Y no es estar en contra o a favor, yo creo que es más bien ser analítico. Una posición profesional. Exactamente, tener una posición profesional. Y te digo, así como fue Enciclomedia en México, en su momento, todo lo que se hizo, me acuerdo, en la época de Salinas, que al final se vio impactado con el Acuerdo de Libre Comercio, ¿no? También, Claro. por supuesto que tuvo un impacto importante en ese sentido, ¿no? Todo el trabajo de outsourcing, por ejemplo, que se empezó a trabajar en algún momento en el desarrollo de software, Así es. también estuvimos ahí metidos, ¿no? Y en la época de lo que dices del caso de Calderón, pues por supuesto que también la estrategia digital que se planteó fue una estrategia que se quedó muy corta. Calderón muy deficiente. muy deficiente también. Y ahí es donde quería, empezando por el tema de los sexenios, quiero que nos mudemos a los grandes temas, porque ustedes a lo mejor, bueno, no a lo mejor, con mucha certeza, han sido testigos y bueno, es que aquí se enrola con otra pregunta. De momento vamos a dejarlo en testigos de grandes hitos de la industria. Por ejemplo, seguramente ustedes participaron en revisar el tema de la facturación electrónica, seguramente el tema de lo que viene siendo la firma digital. La firma Eso es algo digital. Pago de muy impuestos por internet. el pago de impuestos por internet, que fue en el 2000, la 2002, cuestión, la cuestión también de la identidad digital o de la privacidad de los datos en propiedad de terceros. En todos esos grandes temas, seguramente la academia ha tenido cierta atención y participación. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Sí. Lo que sucede es que los intereses y las visiones políticas van muy por su lado. Estoy de acuerdo, pero tecnológicamente se han estado ustedes Sí, presentes. claro. Dando un punto de A mí vista. me habían mandado en alguna ocasión al comité asesor del Comité de Informática del Senado. Y entonces ahí estuvimos ayudando a armar el Centro de Informática Legislativa. Okay. Yo, por ejemplo. Pero bueno, porque ellos querían hacerlo. Bueno, Enzo estuvo también en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE. Así es. Fue el responsable ahí de toda la parte de tecnología ahí. Entonces, déjame decirte que tocaste SAT. Yo fui el jefe del área de tecnología del SAT de 2001 a 2005. No me digas. A mí me tocó diseñar pago de impuestos por internet. Ajá. A mí me tocó diseñar Sí, la le firma sabes. electrónica, y a mí me tocó además arrancar el tema de firma electrónica. Ya no me quedé para después para firma electrónica, pero hay otro miembro de la academia que estuvo ahí que me reportaba en ese tiempo, Baltasar Rodríguez. Claro. Lo podemos invitar porque ese hito lo tenemos desierto todavía. Sí, Sí, el tema de los impuestos, toda la tributación electrónica. Déjame decirte que todo eso tiene que ver, y suena muy curioso. Voy a tocar muy rápido, si me lo permite. Sí. ¿Por qué llegué yo al SAT? Yo llegué a un banco. En el año 2000, ¿En qué banco estabas? Banamex. Ok. Era el banco, era el número uno, era el número uno. Yo viví todo el glamour de directivo del banco, olvídate. Sí, yo el día que salí del banco lloré, verdaderamente, me dijeron, porque era una cosa especial. Pero saliste a tiempo. Salí a tiempo. Saliste a tiempo. Justo me bajé del Ferrari cuando el Ferrari iba a chocar. Sí, cuando iba a ser convertirse en bocho. En bocho. Fíjate, En bocho rojo. Fíjate qué curioso. En el año 99, todos los directivos de la área de tecnología no tomamos vacaciones porque estábamos preparando El el Y2K. Y2K, exactamente. Entonces, en el año 2000, yo me voy de vacaciones, por ahí de abril. Pido una semana de vacaciones, una cosa así, me voy con mis hijos a Los Cabos, estando en Los Cabos, me llama por teléfono el que era el director de toda la área administrativa y me dice, David, me da mucha pena, pero tienes que regresarte, hay un desayuno con el director, ¿no? Con el jefe del banco. Y le digo, pero tengo a mi familia aquí, me dice, no, que se quede. Es más, les pagamos una semana más del banco, pero te necesitamos aquí. Vengo de regreso, y te platico, vengo de regreso, y el desayuno, hoy lo puedo platicar, también en su momento firmé 1000 acuerdos de confidencialidad, es, señores, vamos a comprar Vancomer. Marzo del 2000. Vamos a comprar Vancomer. Vamos a comprar Vancomer.
Y este grupo que está aquí es el que va a hacer todo el trabajo de preparación, van a estar en los due diligence, van a estar entonces. Y entonces yo dije, ¿y yo? Entonces me dice el que llevaba el proyecto, se llamaba Fernando Quiroz, un genio, un tipo verdaderamente brillante. Me dice, David, tú vas a ayudar con la parte de tecnología. Tú vas a hacer el diseño de la nueva arquitectura del nuevo banco. Y vamos a ver qué vamos a tomar de lo que tiene Bancomer y lo que tenemos Banamex. ¿Por qué no asesoras a los de Scotia? No, a mí me había asesorado a Banorte con Sí, INSE. pero los de Scotia están perdidos desde Hace años. Bueno, y entonces, pues yo entrego lo que yo tenía. Yo tenía un equipo, yo atendía varias áreas, atendía patrimonial, tesorería internacional, no sé cuántas áreas atendía yo. Entregué 900 personas a que se repartieran en otros equipos. Mario Villalobos sacó una buena parte de ese grupo. Y yo me llevé 10, 12 de mis colaboradores cercanos a que me ayudaran. Armé un proyecto con IBM y con Deloitte. Eran los únicos que habían trabajado en un proyecto de fusión de dos grandes bancos. Porque siempre era el banco grandote con el banco chiquito. Claro. Aquí eran dos grandes bancos. Pues me la pasé en Nueva York con los amigos de Deloitte y de IBM. Y aquí avanzamos. Íbamos muy bien. Ya habíamos armado el primer diseño de la arquitectura. Nos íbamos a quedar con el core banking de BBVA. Bueno, de Bancomer. El Miramar. No, se llamaba Altamira. Altamira, perdón. Nos íbamos a quedar con Altamira, pero íbamos a usar el de tarjetas de Banamex, pero íbamos a usar, ahí estaba, el ERP iba a ser una mezcla entre los dos un poquito, ahí vamos con todo. Íbamos muy bien. ¿Qué sería? Yo creo que el día 3 o 4 de noviembre del 2000, domingo me llama por la noche Fernando Quiroz, me dice, David, mañana 8 de la mañana, desayuno con Roberto Hernández, ¿no? El director general, dueño. Llegamos, todos quedamos el equipo. Llega Roberto y dice, bueno, quiero decirles que ayer estuve en Los Pinos en la tarde, domingo en la tarde estuve en Los Pinos. Y estaba Fox, ¿verdad? Estaba Fox de presidente electo. Recién. Era el presidente electo, no era el electo todavía. Ah, pues sí, porque era noviembre. Era noviembre, estaba Cedillo, estaba Burría, que era el secretario de Hacienda, Ajá. Estaba Fox con Paco Gil, que era el próximo de Hacienda. El próximo de Hacienda. Dice, ahí estábamos todos y nos dice Cedillo, Roberto, pues para que retires tu oferta. No la voy a autorizar. Y no la voy a autorizar por dos razones. La primera, el mensaje que vamos a mandar a los mercados es malísimo porque los españoles quieren invertir en México y es cerrarles la puerta. Y esa hay muchas más. Segundo, le dice, la COFESE, yo les digo que los paren porque pues, van a hacer ustedes un monopolio. Es un monopolio. Claro. Tamaño del banco. Y entonces Roberto, que tenía claro que lo había hecho esto, le dijo, oye, pero vamos a ser el único banco mexicano compitiendo en el mundo, le dijo, que no tenemos. Piensa eso. Le dije, ya lo pensamos, le dijo Cedillo. Y esa decisión ya no la tomo yo, que la tome Vicente. Claro. Y Fox tenía a Paco Gil, y Paco Gil acababa de ser empleado de Roberto Hernández en Avantel. En Avantel. Y le dice Paco Gil, Roberto, mejor. Luego te explico qué hace. Entonces en ese momento me dicen, se acabó la chamba. Pero entonces Paco Gil me jala a Hacienda. Me jala al SAT. Yo llego al SAT. ¿Ya estaba Aristóteles? No, todavía no. No, a ver, déjame decirte. Yo creo que Aristóteles es pequeño, comparado al que era el jefe del SAT en ese momento, Rubén Aguirre. Rubén Aguirre, claro que sí. Era un señor. Había sido presidente del Tribunal Administrativo Fiscal, era magistrado, alguien que sabía verdaderamente de impuestos y del tema. Señorón Rubén Aguirre, de verdad, uno de los mejores jefes que he tenido ha sido Rubén Aguirre. Y entonces llego al SAT y yo pues, traía una carga bancaria de 17, 18 años. Claro. ¿No? ¿Tú qué crees que viene el SAT? Un banco. Pues es que al final... ¿Y sabes qué? Pues me quedaron ya loco. Oye, David, ya no estás en el banco. Oye, es que esto es un banco. Administrar la tributación es lo mismo que hacen los banqueros. Administrar la lana de los clientes. Claro. ¿Sí? Aquí hay que venir a pagar obligados, hay que venir a depositar obligados. Allá depositan voluntario. Allá depositan voluntario y retiran voluntario. Aquí retiran cuando nosotros queremos que retiren. Les damos chance que retiren un poquito. Las famosas devoluciones. Entonces, arma una arquitectura bancaria.
que esa es la que convertimos en pago de impuestos por internet. Ujú. Pero te vas a sorprender, yo la presento 1, 2, 3, 5, 6 veces. Me oían, Y no, pero no me pelaban. claro. Un día me habla Rubén Aguirre, me dice: oye David, va a haber una reunión iberoamericana en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, la organizan la Agencia Española de Tributación, van todos los de tributación del área de tecnología para platicar de lo que se está haciendo. Llévate la presentación esa que... ¿Qué tanto has dado lata con ella? Noviembre de 2001, Noviembre de 2001. Yo llevaba ya 11 meses que nadie me hacía Pero, caso. no. Llego, la presento y los españoles me dicen, uno de ellos era amigo de Rubén Aguirre, el jefe de la agencia española. Oye, esto ya lo vio Rubén. Dije varias veces. Bueno, al día siguiente me dice, anoche le llamé a Rubén y le dije que lo que traen es una maravilla. Sí, está bien. Estábamos ahí en la reunión, me pasan un papelito, le llama al señor Rubén Aguirre. Que te ¿Por qué vengas. era en Bolivia? No, me dice Rubén, oye, me imagino que les presentaste lo mismo que me has presentado a mí. Sí, ahora que vengas me lo vuelves a presentar. Ahora sí lo vas a hacer. Ahora sí quiero verlo. Yo les agradezco a los españoles que le entendieron, de verdad. Y ahí Pues sí. arrancamos todo el proyecto. Agosto del 2002 arranca pago de impuestos por internet Así es. en este país, con sello digital Ajá. y la primera versión de la firma electrónica, que le llamamos la FEA. La que FEA. Nunca les gustó. Firma electrónica autorizada. Firma electrónica avanzada. Avanzada, perdón. Firma Avanzada. electrónica avanzada. Ajá. Luego ya le cambiaron a Fiel. Ahí tuviste contacto con seguridad también, imagino. No, seguridad te entra hasta después. Ok. No, pero espérame, seguridad da con Ignacio con otros- Mendívil y Ostrowski. No, espérame, ellos habían empezado desde mucho antes. Sí, pero ellos no. Con el SPEI. Ah, sí, pero en el Banco de México. Sí, sí, Space sí. en el Banco de México. Sí. No, seguridad ya no. A Dan lo conozco. Dan fue mi proveedor en Banamex. De hecho, su empresa PISA entró en un proyecto que teníamos en Banamex de desarrollo de proveedores. O sea, Dan, su primer cliente fue Banamex. Ok. Y lo hicimos crecer. A él y Eduardo Raigadas. Ujú. Eran los socios en ese momento. No, acá en ese tiempo yo tenía a una empresa llamada Calasis, que era los que daban el servicio a la CIA. Ah, ok. No, teníamos no, Paco Gil dijo, tienes que traer el fuerte aquí, ¿no? Y todo el desarrollo de los applets, porque todo funcionó con applets al inicio, fue hecho local, lo hicimos en el SAT. Después ya eso cambió, porque mi segundo proyecto grande fue integrar todos los centros de cómputo en uno solo, que le llamaba Paco Una Sola Hacienda. Lo hicimos allá en Apodaca con Telmex. O sea, hicimos un solo centro de datos de Hacienda. Y junto con eso yo empecé a desarrollar el nuevo proyecto, que era crear la cuenta única del contribuyente. O sea, yo seguía montado en el ambiente bancario. Claro. Ujú. Y la cuenta única decía, tú vas a entrar a tu cuenta como entras a tu cuenta de banco para decir cuánto debo, cuánto me deben, qué pagué, qué no pagué, Ya está consciente de tu situación fiscal en todo momento. completita. Bueno, a mí me sacaron un periodicazo, en la vida he vuelto a tener eso, sí, en 2004, enero de 2004, Reforma, fui primera plana. Terrorismo fiscal. Va el SAT por contribuyencia a través de operadoras de servicios. Porque me invita la ABM, que los conocía bien, de la Secretaría Bancaria, a hablar de pago de impuestos en una reunión de medios de pago. Y al final me abordan, la saben los periodistas, cámaras, y me preguntan, oiga, pero ¿cómo le van a hacer? Usted mencionó que quieren cruzar información. Sí, lo que sigue es cruzo de información. Sí, los colombianos ya habían hecho eso. Hacía Sigue cruzo de 20 información, años sigue antes. cruzo de información, digamos que pues salió ahí. Yo me acuerdo que lo vi en la mañana, así en la nota, me fui a dar mi clase, y no me le dije a mi esposa, le dije, al rato vengo con mi cajita, con mi hermana, Pues sí, pues sí. Apagué mi teléfono mientras di mi clase, cuando salgo, ya en ese momento Rubén Aguirre ya era el subsecretario de ingresos, y mi jefe era José María Subiría, Chema Subiría, que estuvo también mucho antes que Aristóteles. Después de Chema todavía siguió Gutiérrez Ortiz Mena. Exactamente. Hasta después llegó Aristóteles. ¿Cuándo entraron los que empezaron a outsourcear todo? Ese es Aristóteles.
Porque eso fue una desgracia horrorosa. Sí, pero a ver, espérate, es que lo que nos estás comentando Sí. es bien interesante, pero es para el hito de los... Trabajamos ajá, aparte, ese es el como- delincuente independiente. y a lo mejor con eso le vamos a pedir, si Marco lo autoriza y está totalmente de acuerdo, que eso nos ayude en lo que viene siendo la informática de gobierno, que nada más al momento tenemos un participante, o el gobierno con informática, etcétera, ¿no? Vamos a rezar otra vez a la MEAC. Perfecto. Vamos a rezar. La figura de los peritos en informática, ¿existe? ¿No existe? ¿No han querido que exista? ¿Qué Mira, sucede con eso? Pues no sé, David puede hablar de lo último, pero mira, el concepto de perito nosotros nunca lo vimos como algo que nos conviniera hacerlo, porque es una figura legal. O sea, los peritos están en la legislación. Así es. O sea, no es algo de que uno decida por gusto. Entonces eso pues, nos obligaba a meternos en un vericueto más de tipo de grilla y de tramitología y demás. Y pues la verdad es que la mayoría de los miembros de la academia son gente de muy alto nivel y no necesitan una cédula de perito para demostrar. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que en algún momento me dicen, clientes me han consultado, claro, y me dicen, oye, ¿hay forma de que traigas un perito? ¿O tienes tú algún reconocimiento porque queremos que nos analicen esto y vas a ser el tercero en discordia? O sea, que aquí está el punto A y aquí el punto B y queremos ver. Mira, yo fui perito del colegio, además normalmente son colegios los que manejan. Son colegios. No academias. En el colegio de ingenieros mecánicos electricistas. Y yo fui presidente del comité de peritos en computación. ¿Ok? Y bueno, ahí te riges por una serie de reglamentos, de cosas legales. Y la verdad es que la mayoría de los peritos pues hacen eso como una especie de chamba, de talacha. ¿Okay? Los miembros de la academia, la mayoría no estaban interesados en ese tipo de cosas. ¿Pero valdría la pena que hubiera un perito? ¿Que hubiera esa figura? Pero no como parte de la academia. No, estoy de acuerdo, pero... Déjame comentarte algo. Yo creo que lo que está pasando con este tema de los peritos tuvo que ver en algún momento con justamente la búsqueda de alguien que se certificara con un reconocimiento para poder opinar sobre un tema en particular. En los años, a inicio de los años 80 empezaron los peritos en comunicaciones, me acuerdo. Y entonces eran desde antes, ¿verdad? Ellos los que podían opinar, por ejemplo, de una instalación. Necesitabas un dictamen de ellos para... de red. Pero ¿qué ha pasado en el camino? Un ejemplo muy claro es el tema de seguridad informática. Por supuesto. Seguridad informática, al final, siempre requieres hacer un análisis forense. Y el análisis forense, en estricto sentido, dada la legislación, tendría que hacerlo alguien que es un perito o que tiene una certificación de perito. Pero alguien que tiene una certificación de seguridad informática, pues también lo puede hacer. Porque el análisis forense lo va a hacer en función de lo que él sabe sobre informática. Pero voy a un tema más complejo, un tema de un fraude, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿hay que traer un perito? Sí, hay que traer a lo mejor alguien que entienda de finanzas, de contabilidad, de todo esto, y alguien que entienda de TI. Entonces, auditoría informática, que es otra disciplina, pues tendría que fungir realmente como el elemento de peritaje. Ahora, ¿qué hicieron los de seguridad y los de auditoría? Tienen sus asociaciones. Sus colegios, algunos. Sí, son colegios. Sí. Bueno, la LAPSI, que es la Asociación Latinoamericana de Profesionales de Informática, y ellos entonces te dan una certificación. Entonces, algo que yo creo es que el asunto del peritaje se convirtió en un tema de búsqueda de certificación. Así ¿sí? es. Cuando tendrías que traer a un experto, que es muy distinto, a hacer el análisis que se requiera. Por ejemplo, si es un análisis forense, pues tienes que hacer un trabajo de análisis forense. Pero si es, por ejemplo, una revisión de un estado financiero que se generó a través de una serie de elementos, pues tienes que traer a un contable con un informático que te puedan ayudar a resolver el tema. Pero nos llenamos de certificaciones por todos lados. Entonces, ahorita te certifican en el ERP, en el CRM, en todo. En el web. Y es una cosa más comercial. Es un tema totalmente comercial. Así es. Alguna vez escuché uno de los grandes gurús, uno de mis grandes maestros, Mike Rosen, el creador del concepto de arquitectura empresarial, Enterprise Architecture. Mike Rosen dice, un día le digo, oye Mike, ¿tú te certificaste en arquitectura empresarial? Porque ahora te piden el TOGAF. Exactamente.
y me dice, No había. lo hice porque Sí, había. cuando él es el creador del concepto, Fíjate. me dice, fui a hacer el examen de TOGAF porque me lo pedían en no sé qué proyecto allá en Estados Unidos. Me dice, le digo, ¿y lo pasaste y todo? Y me dijo, sí, por cierto, contesté lo que querían que contestara, no lo que era correcto. Así es, ese es uno de los problemas importantes. Ese tema, yo lo comenté un día en una reunión de la academia, estaba Guillermo Mayen y dijo, Guillermo, Sí. ese es un problema de la certificación. Pero por otro lado, ¿no piensas que también las certificaciones han ayudado a que en un mundo de, por ejemplo, cuando llegan los indios, que no son indios, a Estados Unidos, bueno, es que es porque hindú es el idioma, ¿no? No, pero, en fin, hindú es una religión. No, son indios realmente. Indios, son indios. Cuando llegan a Estados Unidos y ponen sus propuestas que en donde México pues no aprovechó la gran oportunidad, si dices, bueno, es que venimos del IPN o venimos de esto, venimos de aquella, el tema Es que eso es lo que llaman barreras no arancelarias o no, sí, pero son barreras no comerciales. Pero o sea, lo hacen a propósito. Pero las certificaciones podías comparar peras contra peras. Ellos tienen ¿No lo ven así? No, fíjate que no. Vuelvo un poco a lo que te digo. El tema de la certificación las hemos llevado, te digo, a niveles pues, casi ridículos. Yo diría, sí. ¿no? Y te encuentras además a alguien que le dice, oye, te acabas de certificar, soy PMP, te dice. ¿No? Conozco a la gente del Project Management Institute. Me dice, le digo, oye, ¿cuántos proyectos has liderado? Bueno, estoy en el primero. Oye, ¿y ya estás certificado como líder? Sí. Si nunca has liderado un proyecto. Exactamente. ¿Cómo es posible? Pues porque pasó el examen. Sí. Y el examen cuesta $70 y entonces pagó los $70. Es que las sociedades esas viven de cobrar los exámenes, ¿no? Y los tipos entran a conseguir eso porque con eso entran y consiguen una chamba. Y nadie garantiza realmente que sean gentes muy capaces. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gentes que sí, pero... Entonces ahí, pensando en eso, yo diría, el tema del peritaje, yo creo que sí se requieren expertos. En el caso de los ingenieros es el mismo. Sí se requieren expertos para atender cuestiones específicas donde haya que tomar una decisión, que sería un peritaje. Pero no necesariamente tengan que tener un certificado de peritos, porque esa es la parte. Pero es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Que los jueces yo pienso que son muy flojos luego. ¿Ok? Entonces dice, bueno, ¿cuál es la regla? La ley dice que los peritos son los que pueden opinar. Tienes tu certificado de perito, tú te creo y se acabó. Es correcto. Sí, ya, es la más fácil, La bronca es tuya, no mía. Sí. Gracias. Sí. Pero bueno, considerando eso, estoy de acuerdo, pero te digo, por ejemplo, un auditor en informática. Hay gente muy buena para hacer una auditoría informática y darte, por ejemplo, las observaciones necesarias para que tú corrijas, ¿no? Una observación de informática te va a decir, oye, cuidado, porque estoy viendo que una de tus rutinas, ¿sí? En el proceso tal, te va a llevar, si no tienes cuidado, a tal desenlace. A un riesgo. Exacto, sí. de un golpe. Hay una brecha, claro. Exacto. Mira, pero eso te lo hace un auditor en informática. Mira, yo nunca me he querido certificar en ninguna de esas cosas. Me invitaron al comité de peritos en informática y computación del colegio, y pues fui más que nada pero nunca acepté ningún trabajo de ahí. O sea, varios jueces me citaron, oiga, venga como parte de tercera en discordia, no sé qué, y siempre me disculpé, dije, no. Y sin embargo, yo creo que he hecho 3 auditorías muy importantes. Y creo que sí hemos aportado cosas buenas. Hicimos la auditoría del PREP del IFE en el 97. Es muy importante. Hice la auditoría del PREP del Gobierno del Distrito Federal, del IEDF, el Instituto Electoral del Distrito Federal, del 2000. Y luego hicimos la auditoría de seguridad de RENAVE. ¿Okay? Y creo que aportamos lo que debían de aportarse. Pero no con un papelito. No, y te invitaron, Francisco te invitó a la de la UNADU, allá con el Simestar también, a que diera su punto de vista, ¿te acuerdas? Sí, nos apoyaste en eso, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, alguien con la experiencia te puede dar un punto de vista. Ahora, si es un tema legal, bueno, pues entonces yo no quería entrar a la parte legal y no sé si la academia deba de hacerlo. Sí, no. Ahora, retomando, la academia dentro de muy pocos años cumple 50. O sea, quizás es de las academias más antiguas que hay en México. Es la más antigua. ¿Cuáles consideran que han sido los hitos más trascendentales de la academia
en donde más impacto han hecho a la sociedad informática mexicana? Uy, eso es difícil. Sí. Pues mira, a ver, yo te voy a contestar, a lo mejor, pues, espero no sonar muy político. Sí, porque a veces trata uno de decir esto. Yo creo que el poder agrupar el talento que hoy tiene la academia ahí dentro, Gracias. y que puede compartir y que podemos discutir de una manera abierta temas que tienen impacto, ¿no? Por ejemplo, te digo ahorita el de la inteligencia artificial, lo estamos discutiendo, hemos discutido cuestiones de telecomunicaciones también, ¿no? O otro tipo de temas, y que podemos discutirlo ahí. Diga, en la academia hay 2 SNIs eméritos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un Premio Nacional de Ciencias en la academia, tenemos un ganador del Premio Nacional de Informática. ¿Ha habido premios nacionales de informática? Sí. Bueno, tenemos otros ganadores del Premio Nacional de Informática, que ya no está ahorita, el premio desapareció, pero en cualquier momento lo podemos revivir. Entonces, con todo eso, yo creo que ese es el gran aporte de la academia. O sea, un lugar, un sitio donde están mentes realmente que han transformado y que además ahora están dispuestos a compartir, porque a veces alguno de estos genios a lo mejor hizo algo y fue y se encerró y se aisló. No, Enzo sigue participando aquí, Adolfo sigue participando y todos siguen participando. Y creación de más conocimiento, ¿no? Y creación de más conocimiento, Claro. por supuesto. Y además compartir muchas cosas. Otra vez, yo creo que en el mundo de la ciencia, particularmente, lo que más te ayuda es ver lo que otros ya hicieron. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vas a andar el camino? Sí. Ya, Ya lo dijo Newton, ¿no? Sí, claro. Newton dijo que llegó a todo lo que había hecho del hombro de grandes gigantes. Sí, Claro. exactamente. Y eso permite la innovación incremental. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Que Entonces, también es muy válida. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la academia. Entonces, tú ya vas a ver lo que han hecho otros y eso te va a ayudar. Por supuesto. Efectivamente, para lo que seguimos haciendo. Y es escucharlos. A veces, de verdad, escuchar a Enzo. Siempre que tenemos las reuniones, yo casi siempre le paso la palabra a Enzo inmediatamente. Es el primero que le paso la palabra. Le digo, Enzo, ¿tienes algo que decir? Porque sé que va a aportar algo y que además a todos los demás nos va a ayudar, ¿no? A veces se genera polémica. Por supuesto. Pero es valioso. Totalmente. De eso se valioso. trata, porque de ahí sale el conocimiento, salen las ideas y todo eso. Totalmente A ver, y valioso. dentro de la polémica, déjame aventarles una bola baja aquí a los muchachos de la academia. ¿La inteligencia artificial se tiene que regular o se debe de regular al usuario? Como al usuario. Pues sí, que el usuario tenga un marco legal de cómo debería de... Yo soy partidario de que la reglamentación Uh-huh. debe reglamentar el fenómeno, no la tecnología o el proceso o el instrumento. ¿Okay? ¿Estoy de acuerdo? Porque los instrumentos pues los usa alguien, Por supuesto. ¿sí? Y se pueden usar bien o mal, usar gusto. La acción. La acción. Mira, por ejemplo, un fraude cibernético. Eso no tiene sentido. O sea, es un fraude, punto. Tal cual. Entonces, si se usó una computadora, una falsificación, una mentira, Lo que sea, es un la fraude. mecánica con la que se hizo es irrelevante para mi gusto. Así es. Pero los legisladores en México son muy dados a legislar según el caso. Entonces tenemos, por ejemplo, la misma legislación para la misma cosa en varias leyes distintas, ¿no? Y entonces eso se vuelve un masacote. O sea, la ley ¿cómo se llama? De las instituciones financieras define qué es una clave secreta y qué es una password, y la ley de la otra, etc. Entonces, se vuelve un galimatías jurídico, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que entender bien el fenómeno, porque no puedes legislar a priori. O sea, tú no puedes legislar algo que no se ha desarrollado. Totalmente. ¿Ok? Entonces, necesitas entender el fenómeno y luego regular lo que es el acto que se quiere regular. Entonces, ¿qué quiero regular? Bueno, pues que no se hagan fraudes con la inteligencia artificial, que no se pirateen ideas o se presenten ideas que no son propias, que no se discrimine a la gente, que no se... O sea, Acciones. ¿qué es lo que quiero regular? La inteligencia artificial como tal, no. Pero sí hay que hacer una reglamentación, porque es un fenómeno nuevo que permite hacer cosas que antes no se podían. Que antes no se podían. Mira, hace 40 años había una enorme discusión de una cosa que se llama el flujo de datos transfrontera. Claro, claro. ¿Okay?
Bueno, eso desapareció solito cuando entró Internet. Claro. Bueno, déjenme tocar. Cambian las condiciones y entonces... Hicimos una reunión aquí en la academia para discutir eso. Y el tema más importante detrás es un tema de ética. 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 No es un tema de la tecnología de la per se. tecnología, No, es de ética. Es un tema de ética. Sí. Y además, déjame decirte, la inteligencia artificial ha generado ahorita mucho ruido, particularmente porque, bueno, se volvió, una parte de la inteligencia artificial se volvió doméstica, la inteligencia artificial generativa. Y entonces, como ya es doméstica, entonces ahora todo el mundo dice, cuidado, porque entonces, si no la legislamos, mañana quién sabe qué va a suceder, y casi te están diciendo que los robots te van a dominar el día de mañana. Escuché el otro día a un gurú del mundo educativo que dijo, si un maestro piensa que la inteligencia artificial lo va a desplazar, se lo merece. Muy buena frase. Muy buena frase. Se lo merece. Sí, es una joya esa frase. Sí, claro. Y entonces ese es el punto. Otra vez, que además la inteligencia artificial, y vamos así, pero los gurús de la inteligencia artificial dicen que realmente es aprendizaje de máquinas, ese es el fondo realmente detrás. Pero le hemos llamado así. Pero bueno, yo no sé si el tema es nuevamente decir, vamos a hacer una legislación para la inteligencia artificial. No, haz una legislación para el fraude, haz una legislación para las noticias falsas, haz una legislación para el robo de identidad, haz una legislación para todo tipo de cosas. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar. No sé si ya cambiaron eso, pero el Código Penal establecía en una fracción nueva, hace como 15 o 20 años lo pusieron, una serie de delitos que estaban relacionados con aspectos cibernéticos. Entonces ahí decía que si alguien entraba a una computadora que estuviera protegida con un password y observaba los datos y sin tener autorización, se merecía no sé cuántos años de cárcel y no sé qué multa. Bueno, a ver, si yo entro y veo la misma información en un papel, ¿merezco los mismos años? No. Entonces se crean esas disrupciones jurídicas, esos huecos. ¿Por qué en la pantalla sí es y por qué cuando yo lo veo en un papel no? Porque entonces te van a decir que porque burlaste la computadora. No, por eso, entonces, sí me explico. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el legislar la tecnología es un error. Totalmente de acuerdo. Ahora eso, mira, yo me peleé con varios senadores cuando estaban hablando de la protección de datos personales. ¿Ok? Porque ellos querían meter, creo que finalmente lo dejaron ahí, el concepto de datos, datos especialmente significativos o algo por el estilo, datos sensibles. Sensibles. Además, si son mis datos personales. Son sensibles, claro. ¿Por qué unos, bueno, pues no me hicieron mucho caso? Y entonces la legislación pues está complicada porque se meten esas cosas, ¿no? Sí. Fíjate qué curioso, en el caso de la inteligencia artificial generativa es la que ha generado este ruido de si debe legislar o no. ¿Por qué en el caso del Big Data nadie habló de eso? Así es. Porque nadie lo entiende. Y nadie lo vive. Cuando el Big Data nos está pegando desde hace 20 años, durísimo. Y de hecho está asociado a la inteligencia artificial. Por supuesto. Porque es además el que te puede tomar decisiones. Bueno, es que sin Big Data no hay inteligencia artificial. Bueno, Se necesitan algoritmos, se necesitan datos. Sí, pero déjame decirte que el Big Data hoy, con sus famosas 4 V's, volumen, velocidad, volatilidad y veracidad. ¿Sí? Y ese es el que está moviendo muchísimas cosas en ese sentido. Y nadie está pensando en legislar. Y estamos llenos de información falsa, ¿sí? De basura que está llenando el volumen, de volatilidad también, de que el dato se pierde, y la parte de versatilidad, y volumen también. Entonces, y nadie está pensando en legislar eso, cuando tendría que ser quizá en algún momento más importante trabajar sobre el video. Y mira, lo que se necesitaría es tener mucha educación, porque la gente sigue subiendo las fotos de sus hijos al Facebook. Exacto. Por Dios. Siguen diciendo, no, ya me fui de vacaciones a Puerto Vallarta. Y por Dios, estás poniendo ahí tu nivel económico, estás arriesgando dónde te pueden asaltar. Que está tu casa sola, muchas cosas, ¿no? Hay un tema importante. Las redes sociales y el propio Internet
conllevan una parte que es la realidad aumentada. Ujú. Tú subes una foto y no es una imagen. La cantidad de información que hay en esa foto, lo que dice Enzo ahorita, te ven el reloj, te ven la ropa, ven dónde estás. Hay una interpretación, hay un mensaje. Claro. Eso es augmented reality. Ujú. Realmente en esa fotografía lo que estás viendo es eso, realidad aumentada. O sea, Ujú. tienes toda la información que vas a usar a partir de ahí. Y mira, fulanito se fue a París, ¿no? Oye, y trae una bronca acá en su empresa, Ujú. tal cosa, ¿no? Debe esto. Y olvídate, entonces, todo ese manejo, y eso es Big Data al final del día. Porque además esa foto va a estar en 20 lugares. Va a ser La replicada. van a reproducir. Ujú. Ya lo puedes quitar, ya no más. Y ya no Así la es, puedes sí, quitar. eso. Y eso es Big Data. Y la legislación es, pues hay una legislación de que no puedes compartir fotos íntimas, olvídate. Lo grave del otro puede ser tan crítico que es lo que usan pues, para las industrias del secuestro, las industrias Por supuesto. de la extorsión, de todas estas Claro. cosas. El crimen organizado tiene que ver mucho con todo esto. Y eso no está legislado. Entonces, pero dice, oye, ten cuidado con la información. Y lo que dice Enzo, oye, porque está ahí, la van a ver. Antes te tomas tus fotos, las tenías en tu en tu álbum, en tu casa. Así es. Y solo las veían tus amigos. Y nadie sabía dónde te habías ido de vacaciones. Así es. ¿Cuándo? Hasta lo que tú lo platicaras. No, pero Y ya era muy reducido. Pero Ajá. además lo platicas y la realidad aumentada ahí no existe. Exacto, ¿Sí? exacto. A diferencia de cuando ves una imagen. Tú Ujú. dices, hombre, me la pasé muy bien en París. Y de repente ves una foto que está sentado en un restaurante con la botella de champán aquí, Ujú. con la güera al lado aquí que contrataste. Ujú. Oye, qué vida te diste, ¿no? Qué Ujú. distinto Claro. a que me lo platiques. Claro. No, pero además lo podías platicar a una docena de gente. Claro. Y eran gentes de confianza. Ajá. Así es. Sabías quiénes eran. Aquí no sabes quién lo está viendo. Así es. Totalmente. Y cómo lo interprete. Oye, a ver, ya tengo dos preguntas. Marco, ¿no? Últimamente me he hecho muy fan de Yuval Noah Harari. Sus libros me han ocasionado mucho interés y replantearme muchas cosas. En 21 lecciones para el siglo XXI habla de un tema que, hablando de regulación y de todo esto, se me hace bien interesante, la dictadura digital. El hecho de que eventualmente podamos ser manipulados de alguna manera a través de la tecnología para hacer, deshacer, estar de tal lado, obedecer y todo, sea una gran realidad. ¿Eso cómo lo verían? Yo te puedo decir la frase que usó David. Si lo permitimos, no lo merecemos. Sí, si lo permitimos, no lo merecemos. Así es. Pero es una posibilidad, ¿la ven como una posibilidad? Por supuesto, déjame decirte, yo creo que es una posibilidad. Ahora, pero hay una parte importante que siempre tenemos que tener los que nos dedicamos a este mundo de la informática. Hay una parte humana detrás. ¿Sí? Así es. La tecnología puede hacer muchísimas cosas. Podemos salvar muchas cosas. Pero además, al final, tenemos nosotros finalmente la decisión sobre el uso de esa tecnología. Entonces, una dictadura digital va a existir si los humanos quieren que haya. Claro. ¿Sí? Solita no se va a dar. Ese es quizás el mensaje atrás de todo esto. En ese libro, Yuval usa una frase que también yo le copio mucho, porque habla al final, que dice, el pesimismo es un acto de arrogancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos diciendo es, oye, vamos a en el fondo estás siendo muy arrogante, porque no estás dejando la posibilidad de decir, oye, no, nosotros somos los que vamos a hacer que esto funcione de una manera distinta, ¿no? Entonces, hace poco hablando de inteligencia artificial en un programa en la televisión, les dije, a ver, el tema de conciencia, olvídenlo ahorita, ¿eh? No hay conciencia en los equipos. Al final, los enchufas. Y se acabó la cosa. Se acabó el asunto. El mejor ejemplo es la novela esta de Arthur Clarke de 2001, Una Odisea Espacial. Sí. Desconecta la máquina el astronauta, ¿no? Claro. Así es, y ahí se acabó. Cuando la máquina lo quiere dominar, ¿eh? Claro. Ya mató a su compañero, pero cuando ahí te desconecto y se acabó. No me desconectes. No seas malo. Tengo miedo, le dice, ¿no? Tengo miedo. Claro, no me voy a morir. Claro. Pues sí, pero te voy a desconectar. Y dentro de ese libro, de los últimos capítulos, habla en el tema de la religión, que es lo que habla del Big Data, sí. Que la religión que va a prevalecer es el dataísmo. ¿El qué? Dataísmo, la religión de los datos. ¿Tú no has leído un cuento corto de Asimov que se llama La Última Pregunta? No.
Sí, sí lo conocen, ¿no? Ese es genial. Habla de que en el año 1900 y algo se establece la primera gran supercomputadora a nivel mundial. ¿Okay? Y es un edificio así enorme, entonces van dos de los técnicos caminando por dentro de la computadora, ¿no? Y entonces uno le dice al otro, oye, viene el subsecretario, el presidente, no sé qué, y conecta y dice, ahora sí tenemos energía para todo, para toda la vida. Y entonces uno le dice al otro, oye, pero ¿cómo para toda la vida? ¿Y la entropía? ¿Y el qué? La entropía. La entropía va siempre aumentando, ¿no? Pues no sé, vamos a preguntarle a la máquina, que al fin ya tiene todo el conocimiento, ¿no? Entonces le preguntan, oye, ¿qué va a pasar con la entropía y el universo? Y la máquina le contesta, pues mira, no tengo todavía una respuesta para esto, pero voy a seguir trabajando en ello. Entonces pasan cientos de años y le vuelven a preguntar, alguien vuelve a surgir la pregunta y vuelve a preguntar, y la máquina dice, no, sigo trabajando. Y pasan miles de años y las estrellas empiezan a apagar y demás. Y ya la computadora está en un planeta, y quién sabe dónde, en el hiperespacio. Y también hasta que un día ya casi pues, se acaba la humanidad y se acaba todo, ya no hay energía en el universo. Y entonces alguien le pregunta y dice, no, sí, ya tengo una respuesta, dice, hágase la luz. Está bueno. Es que yo creo que ese tema otra vez es ¿qué estamos buscando? Bueno, por eso el segundo libro famoso de Noah Harari es Homo Deus. Homo Deus. Sí, Primero sí, es Homo sapiens, Homo Deus. Ahora estamos haciendo muchas cosas que antepasados nuestros nos consideran dioses. Así es. Nosotros ya podemos saber cómo va a estar el clima. Bueno, Sí. más allá, podemos editar código genético. Claro. Bueno, ¿cómo se llama el inventor de la cibernética? Norbert Wiener, dijo una vez que dependiendo del estado de evolución tecnológica y del conocimiento de la gente, cuando la tecnología avanza lo suficiente es indistinguible de la magia. Qué padre. Sí. ¿Okay? O sea, Sí, no, pero te digo. Colón se valió así a los de Caribe, ¿no? Exactamente. Y muchos otros. Sí, si no nos dan de comer bien, mi Dios se va a comer tu luna. Así es. Y No, se ¿cómo? empieza el eclipse, todo. No, ya no hagas eso. Okay. Hay un cuento de Horacio Quiroga. Pero eso es de la vida real, ¿eh? Sí, y Horacio Quiroga tiene un cuento muy simpático de eso, que está también los conquistadores con unos aborígenes allá en la zona de Sudamérica, y entonces les dicen esto, ¿no? Dicen, no sé qué. Y estos seres que ven, dicen, a ver, de todas maneras, mátenlos. Te estoy diciendo que yo soy así. Y llega uno de los sacerdotes de los aborígenes y dice, yo les voy a decir todos los próximos eclipses que va a haber, no se preocupen. Ya los estudié. Pues sí. Así es. Sí, pero estos eran unos aborígenes. Sí. Exacto. No, por eso yo los cuento, pues para decir, los aborígenes también tenían. Bueno, si ha llegado con los mayas, a lo mejor les dicen eso. Exacto. Claro. Exactamente. Oigan, bueno, ya les hemos quitado mucho tiempo. No, hombre, y la verdad creo que podríamos, lástima que no hubo Nos faltó el whisky. un whisky, si no aquí nos podemos quedar. La última pregunta, salvo que Marco quiera preguntar algo, pero ya lo veo medio callado el día de hoy. ¿Con qué se quedan de esta conversación? Pues que es un tema de interés y con muchas opciones y muchas posibilidades. Yo creo que pues, mucha gente que sí usa el cerebro se preocupa por este tipo de cosas y le puede interesar. Claro. Yo me quedo con algo importante. Yo creo que otra vez lo que decíamos hace un momento y lo que decía Enzo de Newton. Nos vamos a subir en los hombros de gigantes y alguien ya pasó por eso. Entonces reconozcamos eso, analicemos lo que ya pasó para ver dónde nos vamos a poner después. Entonces yo creo que lo importante de esta plática es eso, que estamos reconociendo ese terreno ya pisado, ese terreno ya andado, para seguir haciendo las cosas hacia adelante de una manera distinta. Pero ahorita hemos hablado de puras cosas que
funcionaron. Claro. Aquí no hablamos nada de No, todo lo que no funcionó es muy importante. Claro. Quizás es más. Sí, Sí, ahorita no Porque eso hablamos nos llevó a lo que sí funcionó. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita no hablamos de muchos que no funcionaron. Eso podemos hacer una segunda sesión si quieren, hablamos de lo que no Hablamos funcionó. de las que funcionaron, pero sí, efectivamente, y hay, yo no diría fracasos, porque luego a veces le llaman fracasos. Yo creo que otra vez, el fracaso es una consecuencia directa de lo que tú estabas esperando. Ujú. Es que tiene una connotación emotiva. Totalmente. Ujú. Y no tiene por qué tener. Exacto. Ujú. Y porque además había una expectativa dada Ajá. en ese sentido, ¿no? Y una apuesta muy grande por ello. Exacto. Pero a lo mejor no llegaste al objetivo que tú querías y te dio la opción de hacer cosas de otra manera. Y yo creo que O entender cómo llegar. Exacto. Yo creo que nos ha pasado. Por ejemplo, te pongo puse el ejemplo de 2 bancos que no se fusionaron nunca. Ujú. Y uno de ellos ahorita está quebrado casi. Así es. Nadie lo quiere comprar. Y el otro Y el otro es es líder. el super líder. El otro líder, el otro ya nadie lo quiere. Así es. ¿No? Ahí está un ejemplo. Ahí es un gran ejemplo. Como muchas otras cosas. Muy bien, señores. Esta pregunta que voy a hacer, que es la última, se me hace que le iba a hacer Marco. Se la estoy, mira, ¿nos van a dejar presentar el libro en su academia? Sí, Sí, claro. por supuesto. Bueno, Eso. sí, David es el presidente. Bueno, pues, ahorita, pero cuando el libro estará en qué tiempo. No, yo creo que en junio. No, entonces habrá un nuevo presidente. En octubre cambiamos ya de. Yo termino la presidencia en octubre. ¿Nos pueden recomendar para que...? No. sí. Enzo es expresidente. Voy a ser expresidente. Hay un consejo. Hay un consejo de expresidentes Ok. y desde luego el consejo les va a permitir no solo presentarlo, vamos a hacerle gran difusión. Sí, en la academia. qué padre, qué Por padre. supuesto, cuente con ello. Muy bien, pues aquí en nombre del buen Marco, que está muy callado el día de hoy, No, espero que no nos saquen el ratón. el ratón enmascarado. El ratón enmascarado no lo voy a sacar, ahí dice David Miguel. No, ahora estamos muy agradecidos. Les abrimos la puerta. Si quieren una sesión de lo que no salió bien, la hacemos. Y los invitamos para hacer por separado un tema de la banca electrónica, todo esto, que tenemos un hito listo y la verdad es que no tenemos muchos participantes. Y de gobierno, el gobierno es muy importante. De banca electrónica encantadísimo de platicar lo que más. Sí. Yo creo que es uno de los grandes sitios mundiales, la banca electrónica. ¿Qué fue de Carlos Jasso? No lo sé, fíjate que no lo sé, le perdí la pista. Mira, a mí me contrató el subsecretario para que le hiciera una auditoría, por cierto, por hablando de peritos, al sistema de Compranet. Ok. ¿Okay? Y Jasso era el encargado interno. Sí. Y tuvimos una fuerte discusión porque y Jasso me decía, no, mira, ya el secretario firmó un acuerdo en donde la firma gráfica así dibujada en una pantalla de computadora se puede receptar como firma digital. Y le dije, maestro, estás fuera de la vacinica totalmente. Y entonces ya presenté un dictamen y gracias a eso se retrasó 2 años la puesta en operación del sistema. A nosotros nos pidieron en ese tiempo que les platicáramos cómo habíamos hecho la firma electrónica para que se firmaran las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Mm. Y entonces les asignaron una especie de clave, Sí. de clave pública con una clave privada, en un modelo más sencillo. Pero entonces alguien, Paco Gil, que era tremendo, dijo, a ver, ¿qué le pasa a la función? Que usen la de Hacienda. Claro. Porque todos son contribuyentes. Bueno, yo terminé usando la de Hacienda porque la legislación solo aceptaba a 3 autoridades certificadoras. Y de hecho me fui con la función pública y le dije, oye, mira, invítenme por favor a la elaboración del reglamento. Yo tengo todo con firma digital en el instituto y ustedes con esto me están desgraciando todos mis sistemas. Bueno, te digo, No hicieron el reglamento. Paco Gil les dijo, a ver, todos los funcionarios que presentan declaración patrimonial Sí. son contribuyentes. Así es. Todos Total. deben de tener firma electrónica. Así es, a Pues fuerza. en esa misma. A fuerza. Yo hoy firmo títulos de la SEP, los títulos de Con tu egresados. fiel. Con la fiel. Es que aparte... No, porque además la SEP me pidió que la registrara. O sea, me dijo la SEP, tiene que ser tu fiel, si ahí está mi fiel. Y con esa hago las firmas digitales. Y es que aparte es la firma de mayor nivel, porque fuiste físicamente, te demostraste Sí, tu sí, sí, identidad, claro. o sea, cumple con todo. Te sacaron el Así es. ojo, te hicieron... Sí, claro. Sí. Ok, Sí. muy bien. Oigan,